tardes a todos, bienvenidos, muchísimas gracias. Yo siempre cuando empiezo a hablar estoy acostumbrado a pedir la venia, entonces pido la venia de todos ustedes para presentar el tema de las limitaciones en la libertad de pacto en capitulaciones matrimoniales en Aragón. En este foro en el que nos encontramos estamos acompañados de tres insignes juristas aragoneses, tres juristas representantes, cada uno de ellos, de tres diferentes carreras profesionales, tres brillantes carreras profesionales. En primer lugar, yo creo que por razón de edad, si me permite, voy a presentar a don José Luis Pueyo Moy, abogado, letrado del Real Ilustre Colegio de Abogados, especialista en Derecho Foral, con muchísimas publicaciones. La institución Fernando el Católico es así, si no me equivoco, tiene una dilatada trayectoria y yo creo que todos ustedes le conocen tanto por sus publicaciones como por su actividad profesional. En segundo lugar, voy a presentar a don Santiago Gimeno. Don Santiago Gimeno, que es compañero, lógicamente, magistrado de la Audiencia Provincial de Huesca, tiene también una larga trayectoria, ya podemos decir que él está en la juventud de la madurez, pero juventud de la madurez. Trayectoria profesional en la provincia de Teruel, en La Rioja también, y aquí en Navarra, también en Navarra efectivamente, y aquí en Huesca recientemente, pero ya casi no nos acordamos del tiempo en el que no estábamos con él. También pues tiene muchísima dilatada trayectoria en el ámbito del derecho foral. Y por último, por razón de la juventud, aunque también podemos decir que está en la madurez de la juventud, tenemos que presentar a don Fernando Ruiz Morollón, que, bueno, pues, desde el punto de vista, el mérito profesional inicial aprobó con el número 1 la oposición, siento haberlo dicho, pero es así y está bien reconocerlo, y es autor de una publicación específicamente dedicada al tema que hoy vamos a tratar. A mí me gusta mucho haber reunido en este foro a estos tres representantes de tres carreras profesionales, podemos decir tan distintas, pero tan parecidas. Las tres están presididas por el principio de defensa de la legalidad, el principio de la independencia. Si hablamos, por ejemplo, de la notaría, del notario, veracidad, honorabilidad, dación de fe, imparcialidad, legalidad y vocación de servicio público. Si hablamos del ilustre representante del Colegio de Abogados, de don José Luis, pues ¿qué vamos a decir? Independencia, libertad de defensa, integridad, lealtad y secreto profesional. Muy importante, todas estas cualidades. Y respecto de los magistrados, pues podemos decir, los jueces y magistrados, responsabilidad, independencia, inamovilidad, sometidos únicamente al imperio de la ley. Yo creo que en estos tiempos en los que nos encontramos es muy importante hacer referencia pues, al respeto a la ley, al respeto a las resoluciones judiciales y que duda cabe que también al conocimiento, al estudio y en este foro del derecho aragonés, en esta institución de Justicia de Aragón, que tiene como finalidad fundamental el respeto al ordenamiento jurídico aragonés, pero también como parte integrante, lógicamente, del ordenamiento jurídico español y del ordenamiento jurídico europeo, pues el conocimiento, la formación es absolutamente trascendente, importante, es elemental, es básico para conocer y fundamentalmente para poder opinar. Por todo eso yo voy a dar ya pie a que inicie don José Luis, va a iniciar primero don Fernando Ruiz Morollón, sí, y yo con la idea, como he comentado anteriormente, de aprender y de comprender. Hemos dicho que en la juventud se aprende, en la madurez se comprende. En este momento yo creo que nos conviene a todos comprender y aprender. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor don Fernando Ruiz Morollón. Hola, buenas tardes. Nos hemos repartido el trabajo para explicar las capitulaciones, primero desde el punto de vista del abogado, del letrado, luego ya cláusulas concretas en relación con el notario, para terminar con la posible revisión judicial y aplicación también judicial de ese contenido de los capítulos matrimoniales. Entonces, por eso va a empezar José Luis para explicar las limitaciones con carácter general, la historia, los tres límites y un poco los antecedentes para ir haciendo ese camino hasta llegar a la aplicación notarial y judicial. Muy buenas tardes, gracias por su asistencia. El título es muy sugestivo y muy sugerente. Realmente voy a hacer un pequeño recorrido histórico
porque todos sabemos que Aragón se ha distinguido por su derecho, otorgando fueros a los pobladores de los territorios conquistados, fueros que habían de ser respetados no solo por sus súbditos, sino también por el rey, quien en su juramento pues, se comprometía a guardar los fueros y libertades. La libertad de pacto o libertad civil supone la posibilidad de los individuos de crear y regular sus propias relaciones jurídicas. Crean actos jurídicos, negocios jurídicos, sin la intermediación del Estado. De allí el principio de libertad civil. La observancia 16 de Fide Instrumentorum nos ha ido recordando la primacía de la voluntad de las partes expresada en la Carta, debiendo el juez juzgar según lo contenido en ella. El principio en esta nunes carte ha sido traducido por el pueblo en los refranes jurídicos de hablen cartas, callen barbas o pactos rompen leyes. El antecedente más remoto lo tenemos en 1208, cuando Pedro II ordenó a que Teruel y sus aldeas que todo préstamo, deuda, acuerdo o compraventa se haga siempre por carta o documento partido por ABC, debiendo los jueces y alcaldes reconocer su derecho inmediatamente y sin dilación a quien muestre la carta tal como ella esté y se contenga, no obstante, cualquier fuero, viejo o nuevo. En el fuero jacetano y en los fueros de Aragón, este reconocimiento de la carta es mucho más tardío. El fuero de Jaca de 1077 tuvo una gran expansión territorial, pero a partir del siglo XII no fue tanto la expansión territorial del fuero como lo fue la propia creación del derecho por la costumbre y los precedentes judiciales. En 1247, Jaime I ve la necesidad de poner orden jurídico en sus reinos. En Aragón, dada la proliferación de fueros, existía gran inseguridad jurídica y para terminar con ella convoca a las Cortes aquí en la ciudad de Huesca y se aprueba la compilación de 1247. Se encarga al obispo Vidal que redacte el cuerpo jurídico que había sido aprobado por las Cortes. Del trabajo del obispo de Huesca surgieron, como todos sabemos, la Compilatio Mayor y la Compilatio Minor. La Compilatio Minor fue la aprobada por las Cortes. La Compilatio Mayor recogía, además, algunas cuestiones como doctrina jurídica y algún precedente judicial. Luego se encontró mucho más tarde el Vidal Mayor, cuya historia no vamos a entrar porque es muy curiosa. El trabajo del obispo de Huesca surgen, como he dicho, estas dos obras. Los fueros de Aragón recogen, además de derechos, lo que llamaríamos las leyes procesales o el modo de enjuiciamiento civil o criminal. A lo largo de la historia se imprimieron varias colecciones de fueros, pero es en 1476-1477 cuando aparecieron las observancias, que no son sino una compilación de costumbres, precedentes judiciales, fundamentalmente de la justicia de Aragón y doctrina de los foristas utilizadas por los jueces junto con los fueros para la resolución de los litigios. El brocardo, estando un escarte, aparece en dos observancias. La observancia primera de Equo Vulnerato, que es la del caballo herido, y la segunda, la observancia 16 de Fide Instrumentorum. La observancia primera, la doctrina ha considerado que únicamente se refería a la interpretación de la ley y que vedaba la interpretación extensiva. En la observancia segunda se establece la obligación del juez de juzgar conforme al contenido del documento, pactado por los particulares según resulte del documento. Hay que estar a lo pactado, con la única salvedad. Y ahí vemos en la observancia 16 cómo tenemos ya los dos primeros límites. El ser contrario al derecho natural o contener algún imposible. Señala el profesor Lacruz Verdejo que el principio de la libertad civil o autonomía de la voluntad lo ha venido observando la doctrina en la observancia 16 de Fide Instrumentorum. En la actualidad, respecto a la interpretación, no obstante la observancia primera y la observancia 16, las leyes se interpretarán conforme a su literalidad. Pero no solo esto, se admite ya la interpretación extensiva, la analogía iuris y la analogía legis. Respecto a los documentos o actos jurídicos, tampoco cabe la interpretación únicamente literal, pues ello negaría, por ejemplo, la vigencia y aplicación del artículo 201 en materia de instituciones familiares consuetudinarias, en las que se estará a lo pactado y se interpretarán con arreglo a la costumbre, a los usos locales
y el artículo 272.3 en las cláusulas testamentarias en cuanto a la viudedad, que se deberá interpretar en sentido favorable a esta institución. El artículo 384 sobre la sucesión paccionada también nos dice que los pactos se interpretarán en su sentido, pero atendiendo a la costumbre, a los usos y observancias del lugar a los que deberá estarse cuando se refieran a determinadas instituciones consuetudinarias. Por último, en la interpretación del testamento, el propio artículo 416 del Código de Derecho Foral establece las normas de cómo se ha de interpretar el testamento. Por lo tanto, ya dejamos la interpretación en la actualidad, la interpretación literal, no se debe estar a la carta, hay que estar a la carta, pero admite interpretación. Este principio ha surgido en una antigüedad, es muy antiguo, ¿no? Pero hubo un periodo con la Guerra de Sucesión cuando, al suceder a Carlos II, este nombró heredero a Felipe de Anjou, Felipe IV de España, IV de Aragón, V de España. Y a ello se opuso Carlos de Habsburgo. Hubo lo que se llamó la Guerra de Sucesión y venció, como todos sabemos, Felipe IV. Abolió los fueros, pero en 1711 los volvió a restaurar. No es que los volviera a restaurar, lo que restauró fue que serían válidos y vigentes para las relaciones entre particular y particular. No así en el resto de fueros y observancias, e incluso si la relación era rey con algún súbdito, no se aplicaría tampoco. El apotegma Standum Escharte, bueno, pues hasta el debate que se abrió en el Congreso de 1880 fue considerado como una regla hermenéutica, como hemos estado diciendo. Tanto la observancia primera como la observancia 16 impedían la interpretación que se saliera de la literalidad de la ley. Este principio ha sobrevivido en parte no solo gracias a los ciudadanos de la época, pero también gracias a algunos juristas como Luis Franco y López, quien en 1841 publicó un manual que fue usado por los jóvenes abogados en sus facultades. Fueron las instituciones de derecho civil aragonés. Posteriormente, Franco y López fue nombrado miembro de la Comisión de Codificación y envió su apéndice al Código Civil con las instituciones vigentes, aquellas que había que conservar y aquellas que había que suprimir o reformar, junto con su memoria. En 1883, con la adición a la memoria, envía a la Comisión el proyecto denominado Proyecto de Código Civil de Aragón, en el que se recogía este principio ya y sus límites. En el Congreso de 1880 se preguntó, ¿interesa conservar el criterio o el sistema de interpretación fundado en el axioma Standum Escharte? La sección del Congreso de Jurisconsultos entendió que el principio Standum no contenía una regla hermenéutica, sino que este principio es una consagración del principio de la libertad civil, que es la libertad individual en el ámbito civil. Se publica el Código de Derecho Civil en 1851, no llegó a publicarse, pero ya empieza la época de la codificación y se abre ya la puerta a legislar sobre los derechos territoriales o especiales o forales. Y así en Aragón se van surgiendo varios proyectos. Está el proyecto de Ripollés en 1899, en 1904 el proyecto de Gil Verges, que admiten este doble aspecto como regla hermenéutica y como principio de libertad civil. El primero de ellos y el segundo establecen los límites del Standum Escharte en lo imposible y en el derecho natural. Pero además se situó en el segundo de los proyectos el documento como primera fuente de derecho, recuperando el mandato dirigido a los jueces de fallar con arreglo al contenido de la carta. En 1924 se publica un proyecto en el que no se habla nada del Standum Escharte, pero que cabría deducirlo en el artículo 46, cuando habla de los contratos sobre los bienes concernientes al matrimonio. El apéndice del Código Civil de 1925 cita el principio Standum Escharte en la exposición de motivos y además en el artículo 59, expresamente para las capitulaciones matrimoniales, y señala como límites del apotegma no infringir la prohibición expresa de la legislación vigente en Aragón, que era tanto como decir que no se podía infringir el Código Civil,
cabía la oposición a los fines matrimoniales. En cuanto al ámbito objetivo, simplemente se reduce a la aportación de bienes al régimen económico matrimonial, a la disolución de la sociedad consorcial. No se menciona la posibilidad de los temas en el aspecto sucesorio y se pierde el mandato, en el apéndice del 25, de la observancia dirigido al juez que ordena estar a la carta. Los problemas del apéndice no cejaron los esfuerzos de los juristas en perseguir una norma que completase las omisiones y, en cierto modo, recuperar las instituciones del derecho foral. Siguiendo la estela de 1880, se convoca y se celebra el Congreso de 1946, en el que se abordó la cuestión foral, su problemática y sus soluciones. La Comisión de Jurisconsultos y el seminario también de esta comisión, en los años 61, 62 y 63, 1961, 62 y 63, recuperan en 2 artículos el mandato dirigido a los tribunales. Estar a la voluntad de las partes, con los límites de la imposibilidad de cumplimiento, el derecho natural, las normas imperativas o prohibitivas en Aragón y los principios en los que tradicionalmente reposa, dice el proyecto de 1962, y se inspira el ordenamiento aragonés, dice el proyecto de 1963. Se presentó en 1965 y 1966 en un solo artículo, que es el artículo 3, que ha perdurado hasta ahora como número de artículo, no en cuanto a su contenido. Y aquí se amplía el mandato de estar a la carta no solo en juicio, sino también fuera de él, manteniendo los límites, la imposibilidad de cumplimiento, el derecho natural y norma imperativa en el proyecto de 1965 y en el proyecto de 1966, norma imperativa aplicable en Aragón. La compilación de 1967, fruto de los trabajos del seminario y de la comisión a la que me he referido, en la redacción del artículo 3, estableció que en virtud del principio stantun escarte se estará en juicio y fuera de él a la voluntad de los otorgantes expresada en pactos o disposiciones, siempre que no resulte de imposible cumplimiento, sea contraria al derecho natural o a la normativa aplicable en Aragón. Y en materia de capítulos matrimoniales se aplicaba este principio, aunque expresamente no se dice, se puede deducir de los artículos 23 y 25, que señala, además de los límites de los capítulos en los de la compilación, es decir, el stantun escarte, además que no pueden ser contrarios a los fines del matrimonio. Promulgada la Constitución, se termina ya con el problema de la codificación. El problema de la codificación, ¿hay que hacer un código civil único en el que se introduzcan estas figuras o hay que hacer un apéndice? La competencia legislativa que la Constitución otorga a la comunidad autónoma para aprobar el propio ordenamiento, su sistema de fuentes y para conservar, modificar y desarrollar su propio sistema civil al haber históricamente tenido un ordenamiento previo. En el año 1981 se celebra en Zaragoza el Congreso de Jurisconsultos sobre los derechos civiles territoriales en la Constitución y en una de sus conclusiones estableció: la Constitución garantiza la pluralidad de regímenes jurídicos coexistentes en el territorio nacional, entendiéndola no ya como un problema, sino como un bien enriquecedor. La Ley 385 modificó los límites del principio stantun, suprimiendo la referencia al límite al derecho natural. Pero la Ley 1/1999 de sucesiones por causa de muerte en Aragón vuelve otra vez con los principios y nos dice que estos están en la imposibilidad de cumplimiento en la Constitución, recuperando de alguna forma lo que sería el límite que anteriormente se establecía al derecho natural. Y cambia el de norma imperativa aplicable en Aragón por algo muy importante, que es el de normas imperativas del derecho aragonés. El Código de Derecho Foral, pues, en su artículo 3, recoge el mismo principio stantun que redactó la Ley 1/1999. Ahora bien, si nos fijamos, por ejemplo, en el artículo 307, la Ley de Parejas, de hecho, establece también unos límites. Es como si el stantun escarte no fuera para ellos. Pero sí, en realidad, si lo leemos, vemos que sí que es para ellos. ¿Por qué? Porque dice, establece como límites no perjudicar los derechos o dignidad de cualquiera de los otorgantes, lo que es tanto como decir que
no se puede infringir el límite constitucional, puesto que la Constitución garantiza la dignidad de las personas, la igualdad y la libertad, faltando en este caso el límite de lo imposible, pero podríamos entenderlo en el apartado 2 de este artículo 307, cuando dice este precepto que se imposibilita la constitución temporal de pareja estable no casada o sometida a condición, aun cuando fuera por remisión o aclaración. El Standum Ex-Carte no lo encontramos solo en el artículo 3, sino que está en otros muchos artículos, el 185, 195 y el 318. En la actualidad, los límites son, pues, la imposibilidad de cumplimiento. La imposibilidad de cumplimiento históricamente ha tenido algunos matices. En la observancia 16 decía lo imposible. En algún otro proyecto u ordenamiento decía imposibilidad de cumplimiento. En otros decía imposibilidad de ejecución. Pero, en definitiva, la imposibilidad está desde la observancia 16, con excepción del del apéndice de 1925, una excepción que nos causó un paréntesis de casi 42 años sin este límite. El profesor Delgado dice que, si bien en un principio lo imposible iba dirigido a las cláusulas de los documentos, la nueva redacción refiere a la imposibilidad de cumplimiento de la voluntad de los otorgantes. La imposibilidad puede ser física o puede ser jurídica. La jurídica a veces se entremezcla con los límites constitucionales o con la norma imperativa aplicable en Aragón. Hay imposibilidad jurídica cuando en el negocio jurídico nos faltan uno de los elementos. Sabemos que son 3, consentimiento, objeto y causa. Sin embargo, el profesor Lacruz Verdejo, en la promesa abstracta de pago que se recogía ya en los antiguos fueros de Aragón, consideró como válido el contrato sin causa. La imposibilidad de cumplimiento puede ser total o parcial y se deberá determinar si el documento válido en la parte posible o la nulidad afecta solo a una parte, en cuyo caso sí que sería de aplicación este principio, pero si la nulidad parcial, dice el profesor Lacruz Verdejo, que él entiende que no afectaría a los límites de lo imposible, no teniendo entonces el juez por qué estar a la carta ni condenar a su cumplimiento. En el límite de la Constitución, es lógico, la Constitución es la norma suprema, legitima el ordenamiento jurídico aragonés. La Carta no puede generar discriminación entre sus otorgantes, ni desigualdad, ni ser contraria a la dignidad de las personas o vulnerar sus derechos constitucionales. En cuanto al límite de las normas imperativas del derecho aragonés, debemos de acudir al artículo 185, que, al regular el principio de libertad de regulación, nos dice que en materia de capítulos matrimoniales serán de aplicación o serán norma imperativa del derecho aragonés los artículos 183, 184, 186 al 190 y el artículo 194. Hay además otras normas imperativas que tienden a evitar la aplicación del Código Civil, evitando la aplicación de estas normas prohibitivas contenidas en el Código de Civil Común. Son las contenidas, por ejemplo, en el artículo 195, en el 200 y en el artículo 77, porque en la actualidad en el Código de Derecho Foral establece un sistema de fuentes que evita, en la medida de lo posible, la aplicación del Código Civil en Aragón, quedando este postergado a un cuerpo jurídico supletorio para cuando no haya norma imperativa de aplicación aragonesa y siempre de acuerdo con los principios que informan el ordenamiento aragonés. Y ya, por último, para terminar, en materia de capítulos matrimoniales, voy a dar un breve repaso al aspecto sucesorio, ya que mis compañeros Fernando y Santiago se ocuparán de los temas más patrimoniales y más personales. El artículo 195 del Código de Derecho Foral nos dice que podrán en los capítulos matrimoniales incluirse cualesquiera estipulaciones. Esto es un concepto muy amplio para el contenido de las estipulaciones capitulares. Únicamente, nos dice el propio 195, estará limitado a los principios del Standum Ex-Carte. Hoy en día las capitulaciones matrimoniales en su mayoría suelen ser muy escuetas. Antes de contraer matrimonio se limitan única y exclusivamente a establecer el régimen económico matrimonial, normalmente el de separación de bienes. Si son los cónyuges quienes capitulan, bueno, pues en este caso eligen el nuevo régimen matrimonial y liquidan el régimen consorcial anterior. No siempre, porque en ocasiones ni siquiera se liquida, ¿no? Pero bueno, esto, como he dicho, mis compañeros tratarán más profundamente. Y en el ámbito sucesorio,
históricamente se han recogido disposiciones que, a pesar de dirigidas al mantenimiento de la casa en un entorno básicamente y fundamentalmente agrícola, hoy pueden ser extrapolados y adaptados a nuestra sociedad, partiendo o pudiendo hacer uso de la sucesión general en las instituciones familiares consuetudinarias, en la que, por ejemplo, transmitir un patrimonio a cambio de que una persona no pueda quedar en situación de soledad o en una residencia, sino cuidado por algunos parientes o por terceros o vecinos, puede ser una solución de introducirlo en capítulos matrimoniales. Esto es, que podemos desde instituir un heredero con transmisión actual de bienes o de presente o para después de los días, o por el mantenimiento de la casa podemos utilizar el consorcio universal o juntar dos casas, o la dación personal, que es el pacto sucesorio por el que el donado se da a una familia para ser asistido y atendido hasta el fin de sus días. Y en cambio nombra como heredero o al dueño de la casa o a un hijo de estos, o del matrimonio que lo acoge. El agermanamiento, casamiento al más viviente, es un pacto también muy normal, es la institución recíproca de herederos recogida en el artículo 395 y 396 del Código de Derecho Foral. Luego tenemos capitulaciones en las que, para evitar la sucesión legal, se pueden nombrar dos parientes, dos parientes por cada rama, y un tercer pariente que pueda dirimir las controversias. También se puede capitular para establecer, en caso de viudedad, quién deba ser heredero. En conclusión, podemos decir que el apotema, estando en Escarte, ha sobrevivido desde los fueros de Teruel de 1208 hasta la actualidad, y que se trata de un principio que va dirigido al juez, que debe de juzgar con arreglo a la carta, pero también a terceros, puesto que en los capítulos matrimoniales a veces no van solo los cónyuges, sino también pueden ir parientes, en caso de que sean los ascendientes quienes comparezcan en el otorgamiento junto con el futuro matrimonio. Y dice, se estará en juicio y fuera de él, a la voluntad de los otorgantes expresada en la carta, pero hemos dicho que, aunque esto ha permanecido prácticamente invariable, en la actualidad estar a la carta no significa atender a la literalidad del documento por expresar la voluntad de las partes, que ha de cumplirse sin que ello excluya la posible interpretación judicial cuando la voluntad de las partes no esté clara o sea contradictoria en el documento. En cuanto al tema o al apartado de los capítulos matrimoniales, hoy en día estamos sufriendo muchos cambios sociales. Parejas jóvenes, aun recién casadas, desconocen o quieren desconocer el consorcio conyugal, y se están rigiendo de hecho, no de iure, sino de hecho, por un sistema de separación de bienes. O sea, tienen cada uno su cuenta donde ingresan sus haberes y luego tienen una cuenta común en la que atienden los gastos familiares. El régimen de separación de bienes está allí, de hecho, pero no es así. Están como un poquitín engañados a lo que puede ser. Y luego me he planteado, y puedo concluir, que con esta desaparición de los matrimonios, si esto llegara a efecto, podría llegar a hacer la desaparición de los capítulos matrimoniales. No completamente, pero sí habrá que cambiar de una forma u otra la denominación de capítulos matrimoniales pueda atender a situaciones ajenas al matrimonio, a las parejas de hecho. Si el matrimonio desapareciera como institución, llegarían a desaparecer los capítulos matrimoniales. Y en el aspecto sucesorio, las instituciones familiares consuetudinarias pueden adaptarse a la sociedad actual. Solo hay que poner imaginación a las necesidades, forma de satisfacerlas y, por supuesto, otorgar capitulaciones en previsión de aquello que pueda llegar en un futuro a la familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Don José Luis, muchas gracias. Sobre todo tu claridad, el orden, la estructura, la rapidez, la agilidad. Tiene la palabra don Fernando. Muchas gracias. Yo lo primero que quería es dar las gracias a los organizadores por haberme invitado, porque yo desde estudiante venía, era además uno de los encuentros o de las reuniones que siempre más ilusión me hacía venir, así que hoy la verdad que para mí es emocionante y es un honor poder hablar hoy. Yo como notario me voy a centrar solo en pactos concretos, porque si no, no acabaríamos nunca, yo creo, los tres hoy de hablar de este tema.
Voy a hablar del deber de información recíproca, de las formalidades de los capítulos matrimoniales que más ve el notario, luego pactos concretos en relación con la gestión del consorcio, la disolución y liquidación, y terminaré con algunos apuntes más o menos solucionados en relación con el derecho de obligaciones y contratos, y seguiré la estela también de José Luis en relación con cómo veo yo la sociedad actual y los capítulos matrimoniales hoy en día, en el que la escritura estándar sería pactar la separación de bienes, conservando el usufructo universal y renunciando al derecho expectante. Aún así, yo lo que voy a defender es que el notario tiene que hacer una personalización de la escritura, es decir, no centrarse solo en los aspectos de toda la vida, digamos, sino entrar mucho más allá en pactos tanto de índole personal, que no me corresponde hoy a mí hablar, sino de todo tipo que se pueden incluir en las capitulaciones matrimoniales, no solo como vehículo, sino también como pacto entre los dos cónyuges. Así que mi idea es esa, es la de personalizar los capítulos matrimoniales conforme al derecho aragonés, que creo que, como ha quedado suficientemente claro, es muy diferente al del Código Civil o al del derecho castellano. En relación con el deber de información recíproca, a día de hoy el Código de Aragón nos dice que el artículo es imperativo, el 188, pero en el 188 incluye un montón de cosas. Puede exigir al otro información suficiente sobre la gestión del patrimonio, sus ingresos y sus actividades económicas, en orden a la toma de decisiones sobre la economía familiar y la atención a las necesidades familiares. Aquí, aunque el Código nos diga que el artículo es imperativo, en mi opinión, el principio Standum Escarte va mucho más allá de eso. Es decir, se pueden pactar respecto de determinados aspectos dentro de este artículo. Es decir, todas estas posibilidades que da para mí son meramente enunciativas y no taxativas. Pactos que tiendan a ampliar el deber de información recíproca parecen más fáciles de aceptar, no así en los que pretendan mitigar o reducir el deber de información económica. Por ejemplo, podría pactarse que un cónyuge no tendrá que informar al otro cuando determinados asuntos económicos no tengan nada que ver con la economía familiar o no tengan nada que ver con con las necesidades familiares. El Tribunal Constitucional, desde el año 1989, con ocasión de una reforma de la ley del IRPF y la declaración conjunta del IRPF, entendió que la intimidad familiar es indivisible. Los cónyuges no pueden separar la intimidad personal de la intimidad familiar. No puedes alegar que mi mujer no va a conocer mi declaración de la renta, porque la intimidad familiar a estos efectos es inescindible. Entonces, partiendo de esa idea de que la intimidad funciona de manera distinta, sí que entiendo que el notario podría admitir ciertos pactos que reduzcan o incluso que eliminen en ciertas condiciones el deber de información recíproca, como por ejemplo que no se tendrá que informar sobre una empresa concreta o sobre una actividad concreta o sobre la gestión del patrimonio privativo, aunque haya bienes consorciales, el patrimonio privativo no tiene por qué estar incluido. Y también el notario creo que tiene que valorar cuando redacta los capítulos matrimoniales todas las cláusulas en conjunto, porque no tendría mucho sentido a cónyuges que están pactando el consorcio conyugal con algunas matizaciones diferentes de las de la ley. En ese caso van a reducir el deber de información recíproca. Precisamente es lo contrario, el consorcio conyugal es un régimen de comunidad. Quizás eso tiene más sentido en regímenes de separación. Y luego también podría ser útil simplemente a efectos de un pacto entre las partes, entre los capitulantes, pactos que tiendan a ampliar el deber de información recíproca, como precisamente lo contrario de lo que he dicho, que sí que tendré que informar sobre el rendimiento de mi patrimonio privativo, o sí que tendré que informar sobre mi empresa, o mi mujer sí que tendrá que tener mis claves de la banca electrónica. Bien, cualquier cosa que tienda a ampliar el deber de información recíproca. Así que, como posible valoración o como... Quería entrar también en la Comunidad Valenciana. En el año 2007 se promulga la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, que luego es declarada inconstitucional, que buscaba la separación de bienes como régimen legal en Valencia y demás. Y es curioso que esta ley sí que contempla directamente que el deber de información recíproca es dispensable totalmente. Es decir, que se puede
excluir como aplicación. No tiene nada que ver ni se puede comparar en nada el derecho valenciano con el derecho aragonés, pero sí que lo quería destacar como curiosidad, que en esa ley se podía excluir directamente. El Código de Aragón, actualmente ya digo que el 188 no deja abierta esa posibilidad de salvo pacto en contrario ni hace referencia a nada de esto, pero sin embargo el 187, cuando habla del deber de contribuir a la satisfacción de las necesidades familiares, sí que dice expresamente, en defecto de pacto, cada cónyuge contribuirá a la satisfacción, o sea, está dando por sentado que respecto de la satisfacción de las necesidades familiares sí que se puede incluir un pacto o modalizar o firmar un pacto en contrario. Entonces, bueno, yo me planteaba con ocasión de estudiar este tema para hoy, si quizás en una futura reforma esto se podría incluir en el 188, una redacción más similar a la del 187. En segundo lugar, el notario en un sistema de notariado latino es el que redacta el documento. Si el notario no quiere incluir una cláusula, no la incluye, pero el notario tiene también los deberes de adecuar a la legalidad, informar, asesoramiento, etcétera. De manera que ciertas modalidades, ciertas formalidades, estando redactadas de una u otra forma en la escritura, inciden luego mucho, no solo en el día a día de la notaría, que me van a permitir también que explique alguna de estas circunstancias, como digo, sino también en el fondo de la cuestión, en la tranquilidad con la que duermen los cónyuges o en esa seguridad jurídica preventiva o prevención de litigios y de confusión, que es la principal tarea que tiene el notario. Parto de las capitulaciones en escritura pública como requisito de format solemnitatem. Si no lo firmaron en el notario no vale para nada, pero sí que el Tribunal Supremo desde el año 94 ha considerado las capitulaciones o los documentos entre cónyuges o entre futuros cónyuges o contrayentes en documento privado como una proforma del instrumento público. El valor que se le da es el de documento de integración de la voluntad de los cónyuges como acto preparatorio de una futura escritura pública. Con lo cual, bueno, lo que vale es lo que ponga en la escritura, pero quizás documentos anteriores que se firmaron en el despacho del abogado, entre ellos, podrían también tener su valor a efectos de indagar esta voluntad. En relación con los registros, sobre todo el registro civil, el registro de la propiedad, el registro mercantil y esa circunstancia de que cada escritura tenga que constar o no en un registro, me había planteado yo la posibilidad de si, conforme al principio standum escarte, es posible el pacto de no inscribir. Es decir, que los capitulantes acuerden en la escritura que esta escritura no accederá al registro público. Bien, ya digo, antes de terminar, ya digo mi opinión, que es que en el caso del registro civil esto no se puede incluir, sí que sería un límite aquí el principio standum escarte y otras oficinas públicas u otros registros sería más discutible. Esa es la conclusión. Aún así, está claro que la doctrina notarial, Rodríguez Adrados, han desarrollado ampliamente el valor del instrumento público por sí solo y el valor sustantivo de la escritura, aunque no se haya registrado. Tenemos un notario actual, un notario de Madrid, Pérez Ramos, que ha desarrollado una teoría que incluso los capítulos pueden tener eficacia frente a terceros, aun cuando no estén inscritos, cuando la escritura queda sujeta al principio de presentación, al tercero se le ha presentado, el tercero no cumple con los requisitos del artículo 34 de la ley hipotecaria, lógicamente, y en su caso que la escritura venza a la inscripción. Este autor en concreto está pensando en unas capitulaciones inscritas que han sido revocadas por unas capitulaciones no inscritas y, por supuesto, de mutuo acuerdo con el tercero en cuestión, como he comentado. Así que eso, la escritura no inscrita en el registro civil sería válida. Otra cuestión es eso. ¿Debe el notario admitir el pacto de no inscribir respecto del registro de la propiedad, del registro mercantil o de otros registros públicos? Yo entiendo que ahí sí que se podría incluir en la escritura. No estaría dentro de los límites que tan profusamente ha explicado José Luis. Incluso el notario, si tiene algún tipo de duda, podría exigir cierta justificación o incluso explicar por qué la voluntad de los interesados en ese caso concreto es que las capitulaciones no accedan a tal registro. Quería hablar aquí también del registro civil y de nuestro día a día con el registro civil. No es necesario que en la escritura conste
los interesados solicitan la inscripción en el registro civil. No es necesario, desde luego, seguro que no desde 2011. En 2011 se reforma la ley por cuestiones económicas o las que sean. No se desarrolla la ley plenamente hasta 2023, 2024. Y la ley del registro civil contempla el principio de legalidad, que es el artículo 13, el principio de oficialidad. Yo entiendo que si un funcionario del registro civil tiene en su poder un documento que acredita el régimen económico matrimonial, como son los capítulos, tiene que practicar la inscripción. Es decir, que aquí el poner defectos a la escritura por este tipo de cosas lo veo también más discutible. En el Código de Aragón hay una norma que a mí me gusta mucho, que es el 193.3. Quienes por razón de su cargo o profesión intervengan en todo expediente matrimonial procurarán que se consigne en el registro civil el régimen económico de los contrayentes. Y eso es una redacción muy fina y que está además hablando de por razón de su cargo o profesión. Incluso estrictamente cuando el abogado ya ve unos capítulos no inscritos ya tiene que llevarlos al registro civil. Esto obviamente la realidad es la realidad, la ley es la ley, pero por eso explico hasta qué punto es importante eso, que cuando el registro civil tiene el documento y el documento cumple las formalidades, lo tiene que inscribir. Esto en relación con el principio de rogación con el registro civil. La ley del año 57, luego la ley del año 2011. La ley del año 57 nos habla de indicación, el matrimonio abre folio en el registro civil y las capitulaciones son una nota al margen. A partir del año 2011, con el registro individual, cambia totalmente el sistema, pero yo también quería decir, ya que tengo hoy la suerte de poder hablar, que la ley del 2011, en el caso de Aragón, no se está cumpliendo plenamente por el tema de la adaptación, principalmente, creo yo, informática y porque estamos en proceso todavía con esto. Pero sí que es verdad que es duro en el día a día de la notaría que si yo quiero pedir mi certificado de matrimonio, tengo que poner mi nombre, mis apellidos, el de mi mujer, el DNI de mi mujer, el tomo y folio en el que está registrado, la fecha que nos casamos, y ojo, porque si me equivoco en que no pongo mi segundo nombre, o en vez de 2 de abril de 2022 pongo 1 de abril de 2022, el sistema integrado de gestión del notariado ya me lo rechaza, no ha lugar a darte este certificado de matrimonio. Sin embargo, en las oficinas colaboradoras del registro civil, que en un territorio como Aragón hay más de 700 registros civiles, hay municipios de 20 habitantes, de 30 habitantes, cualquiera que la mayoría de notarios que ejercemos ahora estamos en pueblos o hemos estado en pueblos. Entonces, se da la situación de que un trabajador de un ayuntamiento, de un municipio de 20 habitantes o de 15 habitantes, sí que tiene acceso a Inforreg, al Dicirreg, a aplicaciones en las que solo con meter Ruiz Morollón ya sale mi partida de nacimiento y mi partida de matrimonio. Sin embargo, los 97 notarios que hay en Zaragoza que trabajamos en esto, que la operación salga o no salga, muchas veces depende de si está registrado o no está registrado los capítulos matrimoniales, el notario no tiene acceso. Entonces, bueno, es una cuestión que tampoco nadie de aquí la vamos a solucionar, pero yo siempre he confiado en que esto irá a mejor. Antes prácticamente había que hacer todo manual, ahora tenemos la posibilidad de meter el 100% de los datos y entonces me da la partida de matrimonio. Yo espero que, pues eso, de aquí a un tiempo se consiga el poder acceder directamente desde la notaría a la publicidad del registro civil, porque como dice la ley del registro civil, el notario accede al registro civil bajo su responsabilidad y en el ejercicio de su función y de su profesión. Es decir, no hay que tener ningún tipo de desconfianza en este sentido. Así que para terminar con las formalidades generales que se han utilizado siempre y se siguen utilizando, la advertencia de que los capítulos se quieren inscribir y se tienen que inscribir, o para que produzcan efectos frente a terceros se tienen que inscribir, y también suele ser interesante un apoderamiento para que cualquiera de los dos pueda solicitar la inscripción en el registro. Esto en cuanto a las formalidades. Voy a seguir con posibles cláusulas que se pueden introducir en relación con la gestión del consorcio conyugal, es decir, parto de la base de capítulos matrimoniales en las que pactan el consorcio conyugal, pero modificando lo que dice el Código Foral. Por ejemplo, pacto el consorcio conyugal eliminando el derecho expectante, que esto también es relativamente posible o frecuente. Tradicionalmente se había hablado en los capítulos matrimoniales y se puede incluir la cláusula de que la gestión de los bienes comunes corresponda solo a uno de los dos, la atribución de la facultad de administración
a uno solo de los cónyuges. Yo entiendo, creo que es así, que se puede incluir hoy en las capitulaciones matrimoniales, por ejemplo, pues eso, la administración de los bienes consorciales corresponderá a la señora, pero que esa cláusula obviamente tiene el valor de poder. Se podrá revocar no por el procedimiento del artículo 202, sino que se podrá revocar como haríamos una revocación de poder unilateralmente. En el derecho de Navarra, vigente hoy en día, tras las últimas reformas que hubo, sobre todo en 2019, admite la irrevocabilidad, que esto ya lo veo un tema más delicado. Irrevocabilidad en razón de un interés legítimo del apoderado, en este caso el apoderado es el otro cónyuge, o que entre este y el poderdante exista una relación contractual que justifique la irrevocabilidad. El standum escarte limitaría a unos cónyuges que, explicando el interés legítimo y explicando esta relación contractual, pactaran la irrevocabilidad. Bueno, yo eso lo veo más dudoso. Hay autores, también en Aragón, el profesor García Cantero entiende que de la misma forma que en el campo societario hay supuestos y posibilidades de concesión de facultades de gestión a una persona con carácter irrevocable, del mismo modo debe admitirse entre los cónyuges. En cualquier caso, bueno, el debate de si el matrimonio es un contrato, se podría entrar mucho en esto. La irrevocabilidad yo lo veo también en este sentido como un límite, en mi opinión. Sí que parece también útil para, ya digo que los capítulos pactando el consorcio conyugal no son lo más frecuente, pero para el que le interese, hablando con el cliente y asesorando al cliente, el incluir quizás que determinados bienes consorciales sí que la administración de este bien corresponda a este cónyuge por lo que sea, porque así lo han acordado, incluso bienes muebles, etc. En relación con el derecho expectante de viudedad, tengo que nombrar a mi compañero Adolfo Calatayud, que ha hablado muchas veces en el Foro de Derecho Aragonés y en 2017 desarrolló un estudio sobre la necesaria reconsideración del derecho expectante de viudedad, en el que él explica de una manera completísima todos los supuestos problemáticos en relación con el derecho expectante de viudedad. Animo a todo el mundo que no conozca este estudio a leerlo. Es el discurso de ingreso de Adolfo Calatayud en la Academia de Jurisprudencia. Y ahí, básicamente, el resumen es que él considera que el derecho expectante de viudedad, yo también lo pienso y creo que por las últimas reuniones que hemos hecho en el colegio notarial puedo hablar por la gran mayoría de mis compañeros. Adolfo Calatayud considera que el derecho expectante de viudedad ya cumplió su misión en el derecho aragonés. Yo entiendo que se puede mantener como institución, pero precisamente lo contrario que hay ahora. Es decir, que el interesado al que el notario, el abogado, le informe sobre la existencia del derecho expectante, lo incluya en los capítulos, pero que si no se dice nada, no haya derecho expectante de viudedad. La existencia del derecho expectante empaña muchas de las virtudes que tiene el usufructo universal en Aragón, como es combinar el usufructo universal con la fiducia, como es el carácter de universal del usufructo, que ni mucho menos lo tienen en todas las comunidades. Entonces, la existencia del derecho expectante es una traba que dificulta la obtención de financiación, como explica muy bien el señor Calatayud en su trabajo. Solo sirve para que el cónyuge diga si mi firma es necesaria, mi firma, cuánto vale mi firma, la renuncia al derecho expectante. El mes pasado ha salido una instrucción de la Dirección General de Tributos que habla sobre la tributación del usufructo. Supone un hecho imponible la renuncia al derecho expectante. Es evidente que podría entrarse también a debatir en esto. Aquí yo simplemente lo quería apuntar. No es un asunto sobre gestión del consorcio, pero sí que es un asunto del día a día de la notaría y yo lo quería comentar. Y termino termino este apartado con los pactos en relación con el artículo 190 del Código Foral. Para realizar actos de disposición voluntaria sobre la vivienda familiar se necesita el consentimiento del otro cónyuge. Aquí, más que la posibilidad de pactar o no sobre esto, que me remito a lo mismo que he explicado antes sobre la gestión a uno solo de los cónyuges, puede decirse en los capítulos que el cónyuge está autorizado para disponer sobre la vivienda familiar, puede decirse, pero tiene el valor de apoderamiento, en mi opinión. Es lo mismo que he comentado antes. Aquí más mi duda viene
En cuanto a si esto debe incluirse como cláusula de estilo o si debe ser una de las posibilidades que alegremente el notario tiene que ofrecer, porque muchas veces se ve en muchas escrituras de capítulos matrimoniales, y yo lo veo un caso muy concreto y que sí que es válido pactarlo, pero que no está hecho para todos los públicos, está hecho para el caso concreto. Por ejemplo, la señora es la dueña al 100% de la vivienda habitual y deciden, los dos de mutuo acuerdo en los capítulos, deciden que si ella quiere vender la vivienda habitual, lo podrá vender. Pues bien, en ese caso, a ese matrimonio concreto quizás le interese. Pero ¿es ese el caso más frecuente en la realidad? No. Es un caso relativamente posible, pero el caso más frecuente en la realidad es la vivienda familiar es consorcial o la vivienda familiar es un indiviso entre los dos cónyuges. Cada vez más fijando los porcentajes, que luego si me da tiempo entraré en el tema de los porcentajes que es muy de actualidad. Entonces, el 190 se puede incluir en las capitulaciones matrimoniales, pero se debe incluir en los casos en los que realmente cumpla una función esa cláusula. También puedo casarme mañana y que mi matrimonio dure 50 años. Tampoco puedo pretender en un documento prever todas las posibilidades que puede haber. En siguiente lugar, voy a hablar sobre los pactos en relación con la disolución, liquidación y división del consorcio, teniendo en cuenta la utilidad que tienen en ocasiones las liquidaciones preventivas en previsión de una futura crisis matrimonial. Nosotros sabemos ya que nos vamos a divorciar, tenemos el consorcio conyugal o separación de bienes con bienes en común y hacemos las capitulaciones matrimoniales liquidando en un documento distinto los bienes que tengamos en común y luego las capitulaciones matrimoniales ya previendo razonablemente que nos vamos a divorciar. En ese caso se pueden incluir bastantes cláusulas que considero útiles y que he visto también estudiando este tema y que voy a comentar a continuación. Recordando siempre que la intervención judicial, que lo va a explicar Santiago posteriormente, hay que diferenciar cuándo se produce la liquidación en el juzgado y cuándo se produce en la notaría. Por ejemplo, si la liquidación del régimen económico matrimonial de comunidad tiene lugar por voluntad de los cónyuges, esto ha de tener lugar en escritura, porque dice la ley que deberá hacerse en la misma forma prescrita para pactar un régimen económico distinto. El Código de Aragón, como en otros preceptos que he comentado, deja abierta la posibilidad a pactar que la liquidación común no sea por mitades. El 267, que no es imperativo y que dice que se podrá pactar en la proporción y forma pactadas. Aquí no habría límite puesto por el Standum Escarte. Sí que veo yo también cierto límite en cuanto al reglamento notarial. El notario debe ponderar los intereses de ambos otorgantes, asesorarles imparcialmente y prestar asistencia especial al otorgante necesitado de ella. Bien, esto no quiere decir que el notario se niegue a incluir el pacto, o sí, no lo sé, pero sí que quiere decir que hay que tener esto en cuenta. En el derecho aragonés todavía no se ha incluido, como sí ha hecho el Código Civil de Cataluña, la obligación por parte del notario de informar por separado a cada uno de los otorgantes. Aunque el Código de Aragón no lo diga, es evidente que se puede hacer y es evidente que se hace. Muchas veces también está aumentando también la personalización de los capítulos matrimoniales a raíz de que desde 2021 muchos expedientes matrimoniales también se hacen en la notaría. Entonces ya tienes al contrayente desde el principio, con lo cual ya le puedes explicar todo esto desde el principio, no cuando ya lleva 10 años casado o en otras circunstancias. Entonces eso, la posibilidad de coger por separado a los otorgantes cuando lo considere el notario, no simplemente porque lo obligue la ley, como por ejemplo en el expediente matrimonial es obligatorio hacerlo así, pues ya está. La combinación de capítulos matrimoniales con pactos sucesorios es un tema muy interesante, quizás se pueda hablar en otro año, como ha explicado José Luis, porque la verdad que yo también pienso, como él ha dicho, que modernamente se podría aplicar muchas de las instituciones del 201. Estamos hablando de una población envejecida, la soledad, y realmente es curioso cuando entras en cada una de las instituciones, en la dación personal, en la posibilidad de combinar el régimen económico matrimonial con las asignaciones para después de los días o pactar la futura liquidación, como estás pensando en 2025 en personas a las que eso les podría venir bien. Otra cosa es el tema fiscal, que ya se habló el martes suficiente del tema fiscal con Antonio y Sara y las personas que explicaron toda la cuestión de los pactos sucesorios.
Si no me equivoco, luego lo citaré. La Cruz Verdejo, en alguno de sus escritos, defendía en muchas ocasiones el régimen de participación o un sucedáneo del régimen de participación, que yo también entiendo que puede tener cabida en los capítulos matrimoniales en los que se pacta el régimen económico matrimonial. Por ejemplo, incluyendo de que en caso de que lo asignado, de acuerdo con las reglas anteriores, a los cónyuges, fuese superior al valor ideal de su participación en el consorcio conyugal, se compensará ello tomando menos participación el cónyuge que corresponda en el metálico y derechos, hasta quedar el valor de la participación de cada uno de ellos igual a la del otro. Es una cláusula, en mi opinión, perfectamente válida, está sacada también de una escritura de capítulos matrimoniales conforme al derecho aragonés y quizás también puede interesar esto a alguien. Pactamos ese régimen, pero incluyendo la participación. También se puede solucionar a través de los capítulos matrimoniales, combinándolo también con el testamento. Al final, el notario ve a la persona. El notario no entra a alguien diciendo quiero una escritura de cancelación de condición resolutoria. No, entra una persona con un problema y tú lo tienes que organizar. El tema de los matrimonios sin descendencia y de cómo organizar el régimen económico matrimonial desde el momento que capitulen, desde el momento que vienen a la notaría, y también cómo organizar la sucesión, sobre todo porque no siempre, cuando vienen matrimonios, matrimonios sin hijos, estoy hablando, matrimonios sin descendencia, no siempre es conveniente el testamento mancomunado. Es muy importante explicar las consecuencias del testamento mancomunado y del 419 y de todo lo que dice el Código Foral. Y lo mismo en el caso del régimen económico matrimonial, si por ejemplo les interesa liquidarlo en ese momento u otros supuestos. Ya digo que combinando también en este caso, no tanto introduciendo instituciones sucesorias en los capítulos, que también, sino otorgando capítulos y testamento, que también es relativamente frecuente. Y termino con la posibilidad de alterar los derechos de adjudicación preferente. El 267.2, en caso de fallecimiento de un cónyuge, al otro le corresponde la vivienda, etcétera. Yo entiendo, y todo lo demás que contempla el artículo, yo entiendo que esto también podría ser dispositivo y también se puede alterar este orden. Más discutible en el Código Civil, como se ha contemplado también, se ha comentado también otras veces en el foro. En el derecho aragonés, para mí, está claro que esto se podría incluir, alterar el orden del 267. En siguiente lugar, voy a comentar un par de aspectos en relación con el derecho de obligaciones y contratos, como por ejemplo la renuncia a la acción de rescisión por lesión por parte de uno de los cónyuges, en la que la manera en la que el notario lo redacta, cuando luego lo vea el juez, tiene que estar claro que ha renunciado, que se dan las condiciones exigidas por la jurisprudencia para poder renunciar. En el caso de que se den, la renuncia es válida y determina la pérdida de la acción judicial. La persona ya no podrá reclamar que sus derechos fueron lesionados en el proceso de liquidación matrimonial, etcétera, aunque este se hubiera hecho en el notario. Esto, como comentará también luego Santiago, no es tan fácil. El Supremo ha exigido una serie de requisitos, que es el conocimiento por el renunciante de todas las circunstancias de hecho que determinan la lesión, la ausencia de vicios del consentimiento, renuncia clara o terminante, tiempo suficiente para enmendar la lesión, consentimiento y firma libres, no coaccionados, y renuncia que puede ser tanto expresa como tácita. Y en ese caso concreto, esa sentencia admitió que expresiones que constaban en la escritura como las partes nada tienen que reclamarse tras la liquidación formalizada en esta escritura o se ha dado a los lotes un valor convenido por exclusiva y expresa voluntad de los otorgantes. Esto es importante también, en mi opinión, hacerlo constar, porque puede ser que que uno se queda en la casa de la ciudad, otro en la casa de la montaña y la valoran igual, y la casa de la montaña económicamente no vale nada, pero el que se la queda para él vale mucho. Entonces, no ha habido lesión, lo ha fijado el valor porque él ha querido. Y eso, una redacción cuidada, no solo dándose por pagados, sino también incluso reconociendo el exceso de adjudicación, esto también es frecuente, que el otro cónyuge retiene en su totalidad para hacer frente a las obligaciones que se derivan, por ejemplo, de una hipoteca. Esto también es frecuente y con eso entiendo que se da por terminada. Luego no podrá ir al juzgado a decir, he sido lesionado, tal. Tú acordaste que el otro se quedaba en la casa con la hipoteca y tú eras liberado de la hipoteca.
Con las adjudicaciones efectuadas, los comparecientes se dan por pagados de todos sus derechos, no tienen nada que reclamarse y si aparecieran más bienes, se adjudicarán o pagarán de igual forma. Bien, esto como ya he comentado. En los 19º encuentros del Foro de Derecho Aragonés, Parra Lucán comentó también, explicó la cuestión de la ley concursal en relación con el consorcio conyugal y la verdad que esas actas son muy interesantes porque destacan bastantes diferencias respecto del derecho aragonés al Código Civil. Aquí las normas imperativas o los límites del Standum Escarte está claro que sería la protección del crédito, del acreedor tiene derecho a cobrar, y las normas imperativas aragonesas. El 224 contempla la responsabilidad subsidiaria de los bienes comunes. El 252, la comunidad que continúa tras la disolución, pues también hay responsabilidad de los bienes comunes en ese caso. Luego, las normas de liquidación, que también se explicaron en su día, en 2006, en el foro, tienen un orden de prelación para su pago y hay unos criterios de liquidación ordinaria del consorcio. Entonces, ¿esto hasta qué punto se podría alterar para el supuesto de concurso de acreedores? Bien, entiendo que si el capitulante viene en el momento adecuado para ir a la notaría, que es en prevención del problema, no cuando ya tienes el problema, sino cuando viene antes de estar en la situación de concurso, está el problema del pacto de la separación de bienes y cuando las capitulaciones han sido fraudulentas y luego el tribunal va a decir has hecho estas capitulaciones para no cumplir con el concurso de acreedores. Yo me refiero a un momento mucho anterior en el que el cliente simplemente considera eso. Es muy frecuente decir voy a ponerme una peluquería, voy a ponerme yo por mi cuenta, la gente lógicamente tiene sus miedos y entonces ahí lo lógico parece la separación de bienes, con lo cual aquí la solución, en mi opinión, es esa. El que no quiera la inaplicación del 193.2 del texto refundido de la ley concursal, lo que tiene que hacer es pactar la separación de bienes desde el principio y evitará ese problema. Y luego también está la cuestión de combinar esto con el consorcio conyugal, que eso ya lo veo mucho más delicado. Los bienes consorciales no responderán de las deudas en caso de concurso de don fulano o de cualquiera de los cónyuges. Eso para mí no se puede. No se puede porque en realidad los bienes consorciales es una propiedad especial, es un patrimonio especial, son bienes consorciales, con lo cual se aplicarán las reglas del consorcio conyugal, pero también son bienes de mi propiedad en realidad. Entonces, ahí, si yo soy el concursado, ¿cómo voy a defender que por una cláusula capitular no tengan responsabilidad? Entonces, aquí ya sí que la eficacia sería menor, ¿no? Porque podríamos poner que en caso de concurso, el concursado le deberá el valor ideal de los bienes consorciales que se han embargado. Pero bueno, cualquiera que hayamos visto un concursado sabemos que es difícil que tenga bienes ahora y a veces en el futuro también difícil. Entonces, bueno, se podría separar esa esfera interna y esa esfera externa y eso sí que daría un poco más de imagen de cuidado en la redacción por parte del notario, pero de ahí a que les solucionara el problema, que es lo que se tiene que intentar con las escrituras, no sé si sería el caso. Es también frecuente en previsión de la ruptura las promesas de vender, incluir la promesa de vender, nos vamos a divorciar, vamos a poner la vivienda a la venta con estas condiciones, pagaremos esto de agencia inmobiliaria, se venderá por este precio, etcétera, etcétera. No hay que pensar solo en los capítulos matrimoniales de quienes se van a casar, ni tampoco de quienes les va mal el negocio y entonces capitulan, hay que pensar en un espectro muy amplio de los capítulos matrimoniales, como por ejemplo lo que digo, quienes ya se van a divorciar. Y veo peor encaje en el caso de las promesas de donación, que también hay jurisprudencia, sentencia del Tribunal Supremo 265-2019. Doña X se compromete a transmitir gratuitamente a don X los bienes descritos en esta escritura con todos sus derechos. Aquí yo creo que el notario lo que tendría que haberlo configurado es como un futuro de entrega de bienes, pero dentro del proceso de separación o divorcio. Y esto la verdad que sí que es relativamente frecuente. Decir, sí, yo eso un par de veces me ha pasado de decir, nos vamos a divorciar, esto, y además yo le voy a donar a mi mujer este piso privativo mío. Bien, se puede hacer, se puede solucionar, pero eso no es, en mi opinión, régimen económico matrimonial. El notario ahí no lo tiene que articular
como una promesa de donación o como una cláusula en relación con la liquidación o con el régimen económico. Pues ya está, una donación, se lo has dado gratis y la otra persona acepta agradecida la donación. Y voy a terminar los 5 minutos que me quedan un poco con lo que he empezado. Si hoy en día las capitulaciones matrimoniales más frecuentes, ahora comentaré el aumento exponencial que ha habido en Aragón en el otorgamiento de capítulos matrimoniales, son para pactar la separación de bienes, conservando el usufructo y renunciando al expectante. En mi opinión, esto quiere decir que no ahora, quizás no mañana, quizás no ayer, pero que se ha constatado un cambio estructural en la sociedad aragonesa contemporánea, en el que los cónyuges son hoy individuos plenamente capaces, autónomos, iguales, insertos en un modelo de convivencia que valora la independencia personal, pero también la solidaridad familiar, porque por eso estamos hablando del matrimonio y por eso tantos juristas se preocupan en relación con las normas que regulan el régimen económico. Entonces, en mi opinión, planteo la cuestión de si se va hacia la separación de bienes como régimen legal supletorio de primer grado en Aragón. Es decir, modificar la ley para que, en defecto de pacto en capitulaciones, el régimen será el de la separación de bienes. Y el que quiera el régimen del consorcio conyugal sea el que lo tenga que solicitar. En mi opinión, esto sí que se adecúa a la realidad y no a la inercia de fórmulas históricas. El consorcio conyugal respondía a una concepción del matrimonio basada en la complementariedad económica, en la no incorporación de la mujer a la vida laboral, al menos cuando se tenían los hijos, porque que yo sepa, incluso a principios de siglo las mujeres trabajaban. Otra cosa era cuando ya tenían los hijos, y también con la igualdad efectiva, que evidentemente no se ha logrado, pero se han hecho muchos avances en el siglo XX. La separación de bienes da una mayor claridad en la titularidad de los patrimonios, evita la confusión de masas. La presunción de comunidad, que la señora firme ella sola y eso supone que compra para el matrimonio, eso solo genera inseguridad jurídica y necesidad de justificar constantemente el carácter privativo del dinero. Hay muy buenas herramientas en Aragón, el plazo de 2 años haciendo la herencia y la compra en el mismo notario, no hace falta confesar la privatividad, pero bien, son casos que se usan veces contadas en la notaría. Cada vez más los cónyuges quieren fijar los porcentajes a la adquisición. Yo he llegado a tener centésimas, querer que consten el 37,26 exactamente, calculando el dinero que ha aportado cada uno o que ha aportado la familia de cada uno. Si esto cada vez es más frecuente, ¿esto se puede hacer en el consorcio conyugal? Claro que se puede, pero bueno, bien consorcial no sería, ¿no? Sería tanto porcentaje privativo, tanto privativo. También he visto porcentajes consorciales y privativos del otro, bien. Pero la realidad es que el que busca los porcentajes, su régimen económico idóneo es la separación de bienes. La independencia económica, la igualdad entre cónyuges cuando ambos trabajan, disponen de ingresos propios. En los casos de estilos de vida diferenciados, la separación de bienes evita los problemas. Cuando uno de los cónyuges viven en armonía y perfecta armonía, pero uno quiere gastarse el dinero en una cosa, otro quiere gastárselo en otra, es evidente que esto evita el litigio y es la solución natural a un matrimonio que es igual de matrimonio que cualquier otro. La Cruz Verdejo. La igualdad formal sin simetría patrimonial perpetúa la dependencia económica y reproduce la desigualdad. Los regímenes de separación de bienes favorecen la autonomía efectiva, eliminan además cualquier incentivo económico ligado a la institución matrimonial. Aún así, el que quisiera el consorcio conyugal, en este hipotético caso que yo estoy planteando estos 5 minutos, siempre lo podría pactar en sus capítulos matrimoniales. Por supuesto, hay normas que protegen al cónyuge independientemente de su régimen económico matrimonial, como es la seguridad social, como son los derechos laborales, como son las normas fiscales, en la asignación compensatoria que va a comentar Santiago, incluso los artículos del Código de Aragón contemplan que determinadas pensiones, seguros y adjudicaciones tienen la consideración de privativos, con lo cual, bien, eso sería también otro argumento. La realidad estadística. En Aragón, en 2007, 730 escrituras de capitulaciones matrimoniales. En 2022, 1.216 escrituras de capítulos matrimoniales, que representa más del 25% de los matrimonios inscritos este año. La estadística del índice único informatizado del notariado permite saber seguro que estas escrituras son de separación de bienes.
Entonces, de 1 de cada 4 matrimonios, con todas las salvedades que se podrían incluir, con esta estadística fácil que he traído, habrían capitulado en el año 2022 pactando la separación de bienes. En la contratación y planificación familiar es el régimen de referencia, ya lo he comentado antes, cualquiera que vaya a montar una empresa, cualquiera que tenga un poco de, como he comentado, planificación patrimonial. En el plano económico fomenta la transparencia, la iniciativa individual y el emprendimiento. Indudablemente facilita la obtención del crédito y la gestión fiscal. El autónomo que quiere pedir el préstamo para 20.000 euros para que vaya bien su empresa, si está casado en consorcio conyugal, la señora tendrá que venir a firmar como fiadora o como corresponda. Eso es en la práctica, en el día a día. Y, por supuesto, la pluralidad de modelos familiares, la cantidad de parejas con hijos que no están casadas, como ya ha comentado José Luis, y organizar la economía familiar de un modo equitativo, compartiendo cargas y respetando la individualidad de cada miembro. Ámbito europeo, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, países nórdicos, todo separación de bienes. Estados Unidos, 41 de los 50 distritos federales, separación de bienes. A mi juicio existe una conveniencia jurídica, social y práctica de establecerlo como régimen legal supletorio de primer grado en Aragón. Y termino con el profesor Delgado, que estudiando la separación de bienes, en la evolución histórica de la separación de bienes en Cataluña, considera que lo que ocurre con la separación de bienes es que la cuestión se trata siempre con cierto etnocentrismo, que es considerar que el grupo en el que pertenecemos es el centro de todo y realizar cualquier valoración en función de mis propios estándares culturales. Entonces yo entiendo que precisamente esto debe abordarse desde el punto de vista técnico y no desde el punto de vista etnocéntrico. El régimen de separación es compatible no solo con la idea de matrimonio en general, sino con una concepción transpersonal y societaria del mismo. Así que con esto termino. Gracias por la atención. Son bienvenidas luego las preguntas en el coloquio, y en la conclusión que hago es que el notario debe personalizar las capitulaciones matrimoniales al caso concreto y que no se debe limitar a la utilización de formularios o modelos predeterminados, sino que debe cumplir con el reglamento notarial, que exige interpretar, indagar y adecuar la voluntad del interesado al ordenamiento jurídico. Gracias. Muchísimas gracias, don Fernando, por este enfoque teórico, pero también práctico y sobre todo tan pragmático, que yo creo que va a dar lugar a cierta controversia. Muy bien, pues tiene la palabra don Pedro Santiago Jimeno Fernández en el mismo sentido. Muchas gracias. Bueno, agradecer a todos, agradecer la invitación y la asistencia de todos ustedes a este acto. No había estado nunca y la verdad es que es muy agradable y bonito. Mencionar únicamente, yo me voy a centrar un poquito sobre las limitaciones del principio de Estado de Derecho en relación a los aspectos más personales y familiares, que es quizá donde más limitaciones y más control hay de estos pactos de las capitulaciones. Haré referencia a los pactos en la esfera, no sé si me veo bien, en la esfera un poquito personal, luego haré referencia tanto al domicilio como en relación a pactos concretos en relación a la compensación por razón de trabajo o compensación económica, pensión compensatoria, y pactos relativos a los hijos, y por último haré una referencia sobre la eficacia de estos pactos en el ámbito que nos ocupa, de las relaciones personales y familiares. A la hora de entrar, comenzando por los aspectos de la esfera personal, a la hora de entrar a examinar esta cuestión debemos partir tanto del artículo 195 del Código de Derecho Foral Aragonés, que ya ha mencionado ya José Luis, así como también del 185 de este mismo texto legal, que indica que los cónyuges pueden regular sus relaciones familiares en capitulaciones matrimoniales tanto antes como después de contraer el matrimonio, así como celebrar entre sí todo tipo de contratos y más limitaciones que los del principio estando en se atrae. En este mismo sentido, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 725 de 26 de junio ya recoge que las capitulaciones matrimoniales se encuadran en el marco de la libertad de pacto y que consagran el principio de estando en atrae y tienen como finalidad regular no solo cuestiones de índole económico dentro del matrimonio, sino también regir aspectos personales e incluso sucesorios. Por lo tanto, en las capitulaciones matrimoniales pueden regularse cuestiones personales siempre que el pacto alcanzado respete los límites que a la autonomía de la voluntad establece exactamente el artículo 3 del referido Código de Derecho Foral Aragonés. Es decir, que no resulten de imposible cumplimiento y que no sean contrarios ni a la Constitución ni a normas imperativas del derecho aragonés. Es decir, se han supeditado los pactos en materia de esfera personal en relación a los deberes familiares
En primer lugar, que los mismos no sean de imposible o de imposible, o sea, no sean imposibles o de imposible cumplimiento, ya tenga esa imposibilidad un origen físico, un origen moral o bien legal. En segundo lugar, que los pactos respeten los límites derivados de los principios constitucionales. En este sentido, ya sea con carácter general, nos estamos refiriendo a los derechos fundamentales, derecho a la igualdad, derecho a la libertad, al honor, así como en particular en lo que respecta al derecho de familia, para lo que habrá que atender al interés del menor, la dignidad de la persona y el principio de igualdad, así como el reconocimiento de los derechos de ambos progenitores o miembros de la familia. Y por último, el tercer límite vendría determinado porque los pactos no sean contrarios a las normas imperativas del derecho aragonés sobre esta materia. Hechas estas pequeñas pinceladas con carácter general, atendiendo propiamente a lo que son los efectos personales propiamente, lo primero que debe señalarse es que estos vienen determinados en los artículos 66 a 68 del Código Civil, bajo la rúbrica de los derechos y deberes de los cónyuges, en los cuales tienen carácter imperativo y, como ya ha indicado José Luis, por tanto, quedan al margen del derecho de la libertad de pacto, como se establece en Aragón en el apartado segundo del artículo 185, le indicas expresamente que las normas de los artículos 183, 184, 186 a 190 y 194 son imperativas, tienen carácter imperativo. Preceptos estos últimos, que tras hacer hincapié en la igualdad entre ambos cónyuges, reiteran parte de los derechos y deberes establecidos en el Código Civil, establecer el deber de respetarse, ayudarse mutuamente, vivir juntos, guardarse fidelidad, actuar en interés de la familia, la determinación de común acuerdo del domicilio familiar, decisiones sobre el gobierno y economía familiar, deberes a los que cabría añadir los recogidos en los preceptos del Código Civil. Me estoy refiriendo a deber de socorrerse, compartir responsabilidades domésticas y el cuidado de atención a ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Entrando en el análisis ya de, en principio, la libertad de pacto, en principio, este estaría limitado, por lo tanto, por el respeto de tales efectos personales, dado el carácter imperativo de las normas que lo recogen. Por lo tanto, lo que no se puede pactar es ni la exclusión ni la no aplicación de estos derechos y deberes. Se presenta incluso, es difícil incluso la modulación de los mismos, como posteriormente aludiré. Algún sector doctrinal considera que si las capitulaciones son anteriores al matrimonio, incluso el hecho de prescindir o eliminar uno de estos derechos o estos deberes de carácter deberes matrimoniales, antes de casarse podría derivar incluso la nulidad del matrimonio porque podría afectar incluso al consentimiento matrimonial. Ahora bien, que tales pactos, por tanto, tengan una aplicación práctica mínima en relación a estos efectos personales, no quita que ambos cónyuges, a través del notario, intenten valerse o buscar una voluntad común o una decisión personal común y quieran realizarlo en un pacto de este tipo, de esta naturaleza. Me estoy refiriendo a la posibilidad de alcanzar ciertos pactos en aspectos concretos de estos derechos y deberes familiares. En este sentido, hay un libro de mi compañero, de Fernando, de los límites del principio Strachey, del estándar Strachey, que no solo divaga sobre las distintas posibilidades o los supuestos en que pueden producirse estos pactos. Me voy a limitar únicamente a reseñar algunos que me parecen llamativos. En materia de filiación, se podría recoger en capitulaciones no solo el reconocimiento de un hijo no matrimonial, sino también el consentimiento, en consonancia con el artículo 9 de la Ley de Técnica de Reproducción Asistida, para que el material reproductor del marido pueda ser utilizado 12 meses después de su fallecimiento, en el sentido de para poder fecundar a la mujer. En materia, por ejemplo, otra opción podría ser en materia relativa al cuidado y atención a ascendientes y otras personas dependientes a su cargo, donde los cónyuges podrían plantear la posibilidad de que cada uno se hiciera cargo exclusivamente de sus ascendientes, lo que permitiría incluso poder reclamar cantidades que uno de ellos hubiera abonado para el cuidado de las personas dependientes del otro cónyuge. En cuanto a la dispensa en la vida común, en principio habría que diferenciar propiamente lo que es la posibilidad real de que los cónyuges vivan separados del hecho de que se pacte expresamente esta circunstancia en un pacto prematrimonial. Ya que en este caso considero que es incluso viable en aquellos supuestos que cuando se establece esta dispensa debería estar sujeto a una serie de condicionantes, sin embargo, que considero que son necesarios. El primer lugar es que no puede establecerse una dispensa indefinida en el tiempo, es decir, entiendo que tiene que ser por lo menos un plazo determinado, y por otro lado, si no se pacta un plazo específicamente, por lo menos la causa concreta que ampara o justifica esa dispensa temporal de la convivencia o el deber de convivencia, ya sea por trabajo o un cuidado de un familiar, ya que solo así, conociendo esta causa, podrá saberse precisamente que al no concurrir esta cesa ya esa dispensa pactada. Y por último, siguiendo por lo tanto también como sostiene Gaspar Leray, se ha presentado también la posibilidad de que pueda pactarse como consecuencia de la infracción de esos deberes de carácter personal una indemnización a cargo del cónyuge o del cónyuge incumplidor del pacto. Pues bien, en relación a esta cuestión, entiendo que si
Si bien tales pactos no infringen propiamente los límites del stand-down, sí que considero que esto no puede conllevar una aplicación automática de esa indemnización, ya que la infracción de los deberes puede tener una causa justificada que ampare o solvente ese incumplimiento. Me estoy refiriendo que, en principio, un pacto de esta naturaleza, a mi entender, deberá realizarse o redactarse por el notario de una forma muy detallada, indicando no solo las condiciones de validez de este pacto de indemnización o el pacto indemnizatorio, como también las condiciones de eficacia, puesto que así ambos cónyuges conocerán no solo las consecuencias económicas que se derivan de ese incumplimiento, sino también los límites o causas que justificarían ese incumplimiento en un determinado momento. Es decir, si estuviera justificado, entiendo que no produciría o no se produciría ese incumplimiento y, por lo tanto, la obligación automática de esa indemnización. Y, por lo tanto, habría que pactarse expresamente las distintas circunstancias que permitirían o ampararían o justificarían esa falta o ese incumplimiento. Entrando ya un poco en cuanto al domicilio, los pactos en relación al domicilio únicamente referir que el domicilio familiar se ha definido como la vivienda que sirve como residencia habitual de la unidad familiar, donde los miembros han decidido, por lo tanto, residir y con la intención de permanencia, independientemente de que sea el propietario de la misma. Y hay que distinguir los pactos que pueden realizarse en relación a la fijación del domicilio como los pactos en relación a la atribución del uso del domicilio en caso de ruptura. En cuanto a los primeros, tienen escasa repercusión, ya que el artículo 184 del Código de Derecho Foral aragonés ya establece o determina, atendiendo a las distintas presunciones que establece el propio precepto, cuál va a ser el domicilio familiar. Si bien sí que considero que puede ser un pacto necesario de introducir en los pactos prematrimoniales, principalmente cuando se ha considerado, se ha pactado ya no solo una dispensa temporal de la convivencia, ya que así permitirá no solo tener conocimiento, por ejemplo, o quitar cualquier tipo de duda que pueda surgir en relación a la fijación del domicilio cuando posteriormente se produce una ruptura y, por lo tanto, para determinar quién va a ser competente para conocer o qué tribunal va a ser competente para conocer de ese proceso matrimonial. Es decir, si hay una dispensa temporal del matrimonio y de fijación del domicilio, sería bueno pactar cuál va a ser ese domicilio precisamente para ahorrarnos problemas en relación a la competencia que posteriormente pueda surgir. Donde más trascendencia, por lo tanto, tienen son en aquellos pactos relativos a la atribución del uso de la vivienda para un supuesto de ruptura familiar. En principio, los pactos alcanzados por los cónyuges en caso de ruptura, en relación a la atribución del uso de la vivienda, ya sea atribuyendo esta a favor de uno, renunciando a la posibilidad por otro, o bien fijando la duración de esa atribución, en principio son válidos siempre que lo acordado no afecte a los miembros de los menores a su cargo, es decir, a los derechos de los menores a su cargo. Así lo señala la mayoría de la jurisprudencia, si bien sí que es verdad que se ha cuestionado, se ha empezado a cuestionar en determinados pactos que pueden alcanzar los cónyuges sobre la atribución, no propiamente sobre la atribución de la vivienda, sino sobre la duración que pueda tener esta. En este sentido, la jurisprudencia de la doctrina mayoritaria ha sostenido que, en principio, la atribución del uso de la vivienda de los cónyuges debe tener una limitación temporal sin excepción ninguna. Si bien algún sector doctrinal, por lo contrario, ha planteado un enfoque que por lo menos es bueno que se conozca. Este viene determinado por trayendo o realizando una interpretación extensiva o amplia del artículo 81 en relación al artículo 73.2c. Me estoy refiriendo si el primero de los preceptos establece que la atribución del uso de la vivienda a uno de los progenitores debe tener una limitación temporal que, a falta de acuerdo, fijará al juez. El apartado segundo no establece ningún límite temporal, por tanto, no establece, al recoger que el pacto de relaciones familiares deberá concretar como mínimo los acuerdos sobre los siguientes extremos relacionados con la vida familiar: el destino de la vivienda y el ajuar familiar. Es decir, en este último precepto no se indica la obligación de señalar límite ninguno y, por lo tanto, podría defenderse que el primero de los preceptos podría interpretarse ampliamente en el sentido de que solo el juez tendría que fijar esa duración del domicilio si no se hubiese pactado por ambos progenitores, por ambos cónyuges. Pues bien, esto es un planteamiento doctrinal que, si bien es valorable, lo que tengo que insistir es que, en principio, debe recalcarse que la jurisprudencia a día de hoy ha sido clara al respecto, estableciendo que la atribución del uso de la vivienda que pueda pactarse necesariamente debe tener una limitación en el tiempo. En cuanto a los pactos ya materia más de compensación o indemnización por trabajo, compensación compensatoria, distingo entre la compensación por trabajo y la pensión compensatoria. La compensación por trabajo, en principio, no hay una norma específica en el derecho aragonés que establezca esa pensión compensatoria por razón de trabajo como una institución propia del derecho catalán que establece o que da derecho al cónyuge que ha trabajado para la casa sustancialmente más que el otro a tener por esto una compensación a la extinción del régimen, derivado del incremento patrimonial superior adquirido por el cónyuge que se ha visto favorecido en su trabajo o desarrollo laboral por la mayor dedicación del otro cónyuge a las labores de la casa. Así, jurisprudencia ya ha determinado que instituciones no se amparan en el derecho aragonés, sin perjuicio de que sería bueno, y aquí lo dejo, de plantearse la posibilidad de que se establezca o se determine también en su determinado momento
no solo por la circunstancia de que puede ser conveniente, sino también por los beneficios fiscales que contiene esta pensión compensatoria por razón de trabajo en relación a la pensión compensatoria propiamente dicho. Es decir, los beneficios fiscales son increíblemente superiores y, por lo tanto, habría que valorar la posibilidad de pactar uno en lugar del otro. Pero bien, lo que está claro es que para evitar cualquier duda o controversia que pueda surgir sobre la aplicación o no de esa compensación por razón de trabajo, entiendo que lo más recomendable, máxime si se ha pactado o se está pactando, como me manifiesta Fernando, por gran mayoría, este régimen de separación de bienes, sería bueno, dado que está asociado a esta institución propiamente hasta el régimen de separación de bienes, sería bueno que por los cónyuges se determinen estas capitulaciones si se incluye o no ese pacto. A tal efecto, el notario deberá explicar al matrimonio la inclusión o no, o al matrimonio, futuro matrimonio, la inclusión o no de esa compensación por razón de trabajo. Deben indicarles también la posibilidad no solo de pagar de forma conjunta o bien de forma como pensión. Es decir, no habría ningún problema en establecer como una pensión y, por lo tanto, digamos que conllevaría los beneficios de la pensión compensatoria, pero, sin embargo, se beneficiaría de los beneficios fiscales que conlleva la compensación por razón de trabajo. En cuanto, más que nada, sí que determinar únicamente la necesidad de dotar de seguridad y certeza y seguridad jurídica cuando se pacten capitulaciones matrimoniales con separación de bienes, sí especificar si se incluye o no este pacto de compensación por razón de trabajo, dado que sí que es verdad que evitaría muchas dudas que puedan surgir en un determinado pleito que pueda surgir con carácter posterior. En cuanto a la pensión compensatoria, en principio es una prestación económica que un cónyuge paga a otro para corregir un desequilibrio económico. Así se desprende el artículo 83 del Código de Derecho Foral aragonés, que no voy a decir. Es decir, que admite nuevamente la autonomía de la voluntad sobre los cónyuges sobre esta materia. En principio entiendo que ningún obstáculo existe o se aprecia la posibilidad de que los cónyuges puedan pactar en capitulaciones matrimoniales esta posibilidad y, por tanto, que puedan pactar esta pensión, ya sea en el mismo sentido, ya sea la forma de pagarla, la duración de la misma o incluso los supuestos de extinción que pueda producirse de esa pensión. Más problemático es la posibilidad de que se acuerde una renuncia anticipada de esta pensión compensatoria. Entiendo que en el derecho común hay una disparidad de criterios, ya que mientras un sector considera que tratándose de un derecho de naturaleza privada y patrimonial es perfectamente admisible la renuncia, otro sector considera que solo puede renunciar a los derechos una vez que se ha integrado en el patrimonio del que vaya a renunciar, propiamente a esa pensión. En Aragón, en cambio, donde siempre ha sido posible renunciar a derechos futuros, como puede ser en materia de la legítima, la renuncia pura y simple de la pensión, en principio, no parece contraria a ninguna norma imperativa de derecho aragonés y, por lo tanto, no habría ningún impedimento en que se pactase. Ahora bien, y aquí es más problemático, entiendo que si considero que sí que cabe, que podría valorarse la posibilidad de sostener una eficacia de la renuncia o al menos una moderación de esta cuando esa renuncia compromete las necesidades básicas del cónyuge acreedor de la misma. Podría entenderse que dicha renuncia podría afectar a la propia dignidad de la persona, en el sentido de que una renuncia anticipada basándonos en unas circunstancias que igual no éramos conocedores y podríamos determinar o podrían surgir determinadas circunstancias que podrían alterar o considerar una posibilidad que esa renuncia realmente no fuera admitida o no fuera amparada. En este sentido, resoluciones judiciales sí que han aplicado esa posibilidad de esa renuncia, aplicando la cláusula de rebus sic stantibus a esos pactos prematrimoniales. Después volveré sobre la eficacia jurídica de esta posibilidad, cuando hable de la eficacia en general, más que nada porque sí que tiene cierta incidencia y puede ser valorable en un determinado momento. En cuanto a las relaciones de los descendientes o con los hijos, en principio se podría diferenciar los pactos en previsión de una ruptura de los pactos de relaciones familiares como consecuencia de la ruptura, es decir, los prenupciales o prematrimoniales con respecto a los de la ruptura. Dejando al margen estos últimos, puesto que engloban más en lo que es el plan de parentalidad o pacto de relaciones familiares del artículo 77, el cual se presenta junto con la demanda en los procedimientos de separación o divorcio, como puede ser en virtud del artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Limitándonos a los primeros un poco, en principio ninguna objeción puede oponerse a la posibilidad de que ambos cónyuges o una pareja con hijos puedan establecer en capitulaciones matrimoniales o en pactos prematrimoniales para el momento de su ruptura el tipo o régimen de custodia, las visitas o los alimentos, así como cualquier referencia o cuestión referenciada en relación al ejercicio de la autoridad familiar sobre los hijos. Así se desprende el artículo 71 y
precepto que también deriva al artículo 65, en el sentido que en principio se podrá pactar cuál va a ser el domicilio, con quién va a vivir, me estoy refiriendo a los menores, la cuantía de la pensión de alimentos, los pactos sobre cualquier tipo, sobre el tipo de educación que vaya a seguirse, ya sea ordinaria como religiosa, acuerdos sobre la forma de ejercer esa autoridad familiar. Es decir, en principio, nadie impide que los cónyuges lleguen a acuerdos sobre cuestiones relativas a los menores, ya sea autoridad familiar, guardia y custodia, régimen de visitas, y otra cosa es el alcance que pueda tener tales pactos. Ya que al afectar a hijos menores están sometidos al necesario control judicial. Esto es así, es un control judicial que determina y que además conlleva la intervención del Ministerio Fiscal, quien protegerá y velará en todo caso por los intereses de esos menores. Lo que supone en definitiva que, pese a la existencia de pactos sobre los hijos, estos pueden devenir ineficaces si se considera que los mismos son perjudiciales para los intereses de los menores. Así puede ocurrir, por ejemplo, si se hubiese privado o hubiese pactado la privación del ejercicio de la autoridad familiar a uno de los progenitores, o si no se hubiese establecido un régimen de visitas sin causa justificada o sin causa que ampare esa privación. En tal sentido, entiendo que tales pactos devendrían ineficaces al ser perjudiciales para los intereses del propio menor, puesto que afectan a un derecho del mismo. De igual modo, el pacto en que se establezca una pensión de alimentos a cargo de unos que no se establezca, es decir, que no se establezca ningún pacto de alimentos en relación a uno de los progenitores, entiendo que asimismo ese pacto devendrá ineficaz desde el momento que es necesario el establecimiento de una pensión económica, una pensión de alimentos, aunque sea mínima, una prestación económica en favor del hijo, aunque sea mínima. Ahora bien, sí que tengo que decir que aunque tales pactos en principio no vinculan al juez a la hora de resolver tales cuestiones, ello no quita para que el pacto alcanzado pueda ser tenido en cuenta a la hora de resolver un procedimiento sobre tales extremos, un procedimiento judicial sobre tales extremos. En este sentido, hay una sentencia, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, la resolución, la sentencia 37-2006 de 18 de enero, en el que indica que aunque el contenido de las capitulaciones matrimoniales no vincule la fijación de los alimentos, sí puede ser considerado, puede ser tenido en cuenta para la fijación de su cuantía, dado que cuando se pactaron las partes tenían conocimiento de la actividad profesional del otro progenitor, sus ingresos y posibles necesidades de los hijos. Y por ello fijaron esa cantidad para su atención, cuantía que en principio, en todo caso, debe ser orientativa. En definitiva, en cuanto a los pactos en relación a los hijos menores, han de ser sometidos al control del juez, quien en principio se encuentra vinculado por lo pactado, salvo, evidentemente, que se considere que esos acuerdos no respetan los intereses superiores del menor. En cuanto ya a la eficacia de los pactos prematrimoniales, únicamente menciona que junto a la eficacia limitada de los pactos prematrimoniales en relación a estos hijos menores, que ya hemos dicho que es muy limitada, es preciso hacer una referencia a la eficacia que en general tendrán los pactos prenupciales que no afecten a sus hijos menores para un supuesto de ruptura. En este sentido, debe indicarse que, en principio, dichos pactos serán vinculantes tanto en juicio como fuera de él y, por tanto, así se extrae de la jurisprudencia aragonesa. Es decir, que si existiendo hijos el control sobre los pactos es relevante, no puede decirse lo mismo respecto a los pactos que únicamente afectan a los cónyuges, ya que el juez en tal caso o bien los homologará o bien el cónyuge, que si no lo están, el cónyuge podrá exigir su cumplimiento debiendo estar el juez a lo pactado. Ahora bien, y aquí vuelvo a traer a colación lo dispuesto, lo que he referido anteriormente en cuanto a la pensión. En principio, pese a ello, determinada jurisprudencia menor, y hay sentencias de la Audiencia Provincial de Zaragoza que en determinadas ocasiones han cogido la posibilidad de que, existiendo un acuerdo de voluntades válido y eficaz, sin embargo, se ha revisado si las circunstancias personales y económicas han cambiado de forma exorbitante. Han hecho uso de la cláusula del rebus sic stantibus o teoría de la base objetiva del negocio jurídico, que en principio es una cláusula que es propia del mundo contractual y aplicable generalmente a contratos de larga duración. Sí que se ha extendido en aquellas resoluciones judiciales, en determinadas resoluciones judiciales en materia de derecho de familia, aplicando analógicamente el artículo 77.3 del Código de Derecho Foral aragonés, que recoge la posibilidad de modificación o extinción de este pacto de relaciones familiares. En este sentido, se han pronunciado distintas audiencias provinciales al indicar que esta cláusula puede ser aplicable a pactos prematrimoniales en los que se pacta una indemnización o una pensión compensatoria siempre que se cumplan los requisitos exigidos en el Tribunal Supremo al indicar que esta cláusula requiere para su aplicación una alteración o desproporción imprevisible de las circunstancias que se tuvieron en cuenta al confeccionarse el pacto. Revisión del pacto que, sin embargo, ha sido cuestionada tanto por la doctrina como también por otras sentencias. Menciona únicamente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 8 de enero del 21, que establece que no existe una cláusula que permita considerar que se estará lo pactado solo mientras las cosas sigan como están, ni tampoco se faculta a los pactantes para que puedan cambiar de criterio de decisión.
Por ello, entiendo que ni posteriores motivos personales, en cambio, se pueden tener en cuenta algunos de los otorgantes, ni el menor o peor desarrollo de la administración de la casa permite concluir que no debe estarse a lo pactado. Por lo tanto, sería conveniente que se pactasen no solo en capitulaciones matrimoniales el pacto que se alcance, sino también distintas modificaciones o criterios para la posibilidad de modular, si concurren determinadas circunstancias, y poder modular esa pensión. Para concluir ya, únicamente mencionar que en cuanto a las conclusiones que puede extraerse es que si los pactos sobre aspectos o efectos personales en relación a los cónyuges y progenitores siempre han casado mal con el derecho de familia, más que nada porque se trata de regula cuestiones de orden público. Considero que sí que hay una tendencia hacia la privatización de la familia y a sus relaciones, y que se está intentando dar prevalencia a sus opciones y deseos personales. Por eso considero que los pactos prenupciales o prematrimoniales pueden ir potenciando o se irán potenciando a medida que se vaya privatizando esa situación o se vaya queriendo introducir alguna cláusula con carácter particular por alguno de los cónyuges, que además no me parece acertado desde el punto de vista de que permite una agilización de la resolución de conflictos, tanto a nivel judicial, es decir, si está pactado ya. Es decir, habría que atender propiamente lo manifestado por ellos, porque entiendo que en principio las partes, cuando se llevaban bien y estaban dispuestos a casarse, habían realizado un pacto que, por lo tanto, consideraban que era idóneo o adecuado para sus posibilidades posteriores en el momento de la ruptura. Ya está, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Santiago, por el tecnicismo, la precisión, la concreción. La verdad es que si las leyes fueran tan precisas como ha sido su trabajo, poco trabajo tendrían sus señorías, no tendrían más que referirse a los hechos. Ha sido, porque no hemos acabado, un auténtico lujo. Gracias a los tres ponentes por esa precisión, por haberse ajustado también al tiempo. La verdad es que a mí los 90 minutos se me han pasado volando. No sé, el tiempo relativo, en este caso, es absolutamente relativo. Yo no sé si damos ya paso a las preguntas, controversia, debate, algún tipo de explicación, aclaración. Yo he visto por las expresiones que sí, que existía algún tipo de, no sé si incluso de sorpresa o incluso de controversia. No sé, ¿alguien que quiera animarse a plantear la primera cuestión? Sí, por aquí delante. Bueno, si acaso podíamos entrar, no sé, me ha parecido, sobre el régimen de separación de bienes como régimen supletorio. Podemos empezar por ahí. Sí, si les parece, empezamos por ahí, así nos animamos. Yo creo que ha sido un poquito, ¿no?, lo más claro. Argumentos a favor, argumentos José en Luis y yo contra. nos hemos mojado Están ya. los argumentos a favor. Yo no sé, ¿algún argumento en contra? ¿O alguna matización al respecto? Bueno, felicidades a los tres. Un auténtico placer y un gusto escucharos. Y bueno, yo es que yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando Ruiz Morollón en este tema, pero a mí me gustaría escuchar, y voy a interpelar ahora a Catalina, que a su vez está continuamente en contacto con el maestro Jesús Delgado, ¿no? Y también lo has citado tú, Fernando, pero si no te importa, y perdona que te haga esta interpelación directa, me gustaría saber tu opinión. Pues muy buenas tardes a todos. Vaya compromiso, ¿no? Pero lo que pida Conchita, sus órdenes siempre. Me voy a levantar por respeto a los que están atrás, si me permitís, de todos vosotros. Bueno, la verdad es que creo que lo que tenemos que ser es prudentes en las formas de ver las cosas. Hablaba, si me permite el compañero, en esa mesa tan estupenda que hemos tenido viniendo en el autobús, que quizá en este momento nuestro Código Foral tiene pues unos cuantos años, es de 2011. La Ley de Régimen Económico Matrimonial es de 2003, la Ley de Sucesiones es de 1999, Derecho de la Persona es la más moderna, la tenemos a 2024, Patrimonial 2010. Hemos cumplido una época, han pasado unos años de aplicación, creo que buena, excelente y con mucho reconocimiento de nuestro derecho aragonés. Y quizá, decía yo en el autobús, que ha llegado el momento de, siguiendo siempre a los maestros, la doctrina aragonesa buena y FETEN, que es la que nos ha llevado a donde estamos, que es hacer eso que se llama una política legislativa actual. Se hizo en su momento con la compilación del 67, lo que nos llevó a una gran obra y nos llevó a la Constitución del 78, que garantiza la pluralidad normativa en el 149.1 Se hizo en 1996, cuando mi maestro fue presidente de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil y era necesario reformar la compilación. Creo que en este momento no estamos con esa urgencia,
porque nuestro código sigue respondiendo y dando respuestas. Creo que las novedades, bien sean de inteligencia artificial, bien sean de qué pasa, no nos tiene que llevar a tratar de cambiar las cosas rápidamente. Creo que no es lo que hemos hecho los aragoneses nunca, ni que suponen grandes cambios. Si nos paramos a pensar, y ahora diré por qué, con el Digestro de Foros de Aragón se resuelve cualquier problema actual, cualquier. Las redes sociales que dicen falsedades o cosas, no hace falta acudir a nada moderno ni crear una ley nueva, está ya previsto. A lo que voy. Creo que es el momento de que, tengo aquí a compañeros de la comisión, nos planteemos esa política legislativa actual, qué es lo que tenemos que hacer. Y para hacer eso tenemos que pensar, y para poder pensar necesitamos ayuda de los profesionales, que son todos los que están aquí convocados. Hacer como siempre se ha hecho, escuchar, tener paciencia, templanza, ver que se nos dice esto. Y, por ejemplo, somos los aragoneses muy de encuestas, hacer encuestas también a la población, a los operadores jurídicos para empezar, pero también, no sé, si con Heraldo, como sea, con todos los aragoneses, planificar cómo vemos las cosas. Y con ese estudio, planificar cuáles son las reformas que tenemos que hacer. 1 de cada 4 de los matrimonios quieren separación de bienes. 1 de cada 4 no es poco, pero igual tampoco es mucho. No lo sé. Me explico. Para poder llegar a esa solución tenemos que dar, yo creo que, una vuelta más. Y decía que todo se puede resolver con los pueblos de Aragón, y ya dejo el uso de la palabra, y gracias, Conchita. O sea, política legislativa actual es la respuesta. Vamos a pensar todos juntos, como siempre hemos hecho. Aquí se nos dice régimen económico, se nos habla del expectante, la legítima, qué papel cumple hoy en día. Hay muchas cosas. Vamos a pensarlas entre todos para hacerlas bien. Y cuando sepamos qué tenemos que hacer, empezaremos, pumba, 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 como hemos hecho siempre, y creo que seguiremos dando una buena respuesta a los ciudadanos. ¿Por qué digo que nada es nuevo? Bueno, todos sabéis que hace más años de los que yo quisiera, yo defendí mi tesis doctoral, que era sujetos de las capitulaciones matrimoniales aragonesas. Corría el año 1994, estamos en 2025. Y recuerdo, yo era una niña entonces, ya soy muy veterana, que cuando hice aquella tesis decía: las capitulaciones matrimoniales no se hacen para el matrimonio, se hacen para lo que pasa después del matrimonio. No se pactaba Foro de Aragón, punto pelota. Pero ojo, eran larguísimas, porque pactaban absolutamente todo. ¿Y qué estaban previniendo? Lo que iba a pasar cuando el matrimonio se disolviera. Evidentemente no era por el divorcio, estaba la y te quedas, ¿vale? Pero sí que estaba la muerte y sucesivos matrimonios, con distintos hijos. Todo eso era una previsión absoluta, donde los pactos se cumplían siempre. Esa sentencia del 21 que hizo el Tribunal Superior de Justicia y que ha nombrado el magistrado, de acuerdo, dice, no, es que esto se hace ahora y ya sabemos que las cosas cambian. Si pensamos que alguna va a cambiar, vamos a pactarlo. Absolutamente todo. Incluso encontré escrituras del siglo XIV pagando estudios a los de Huesca al llano hasta los 26 años, y siempre que se portaran buenos para la casa y te dieran rendimiento, de ser vagos nada, había que trabajar. Todo está allá. No hay que mirar a Estados Unidos, que creo que nunca ha sido ejemplo de nada y posiblemente ahora mucho menos, para saber cómo son las cosas. Tenemos 700 años de historia, donde todo esto se resuelve, con cláusulas y con ideas. Pues esta es mi respuesta, Conchita. Creo que una política legislativa... Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Y no me queda ninguna duda de que cuando lo tengamos claro, pumba, 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 seguro que ahí estamos, ¿no? Sí, yo no sé, perdón, no sé si... ¿Quién ha pedido la palabra por ahí detrás? Yo es que no sé si me gustaría escuchar al respecto algún punto de vista jurisprudencial. No sé, hemos tenido el punto de vista docto, académico, de prestigio, de autoridad, por supuesto, pero el punto de vista jurisprudencial, los magistrados, tenemos el punto de vista de los letrados, profesionales, notarios, el mío particular, que es muy básico, pero también está con el régimen de separación supletorio, desde el punto de vista jurisprudencial. No se puede sentar uno en la primera fila. Yo lo hacía yo en la universidad y ahora me cogieron como nuevo. Bueno, yo creo que tenemos poco que decir los jueces sobre eso, ¿no? Eso es una opción que tendrá que tomar el legislador sobre qué considera más adecuado a la situación del momento histórico de cada grupo social.
decidir sobre una aplicación de sistema supletorio de gananciales, un sistema supletorio de consorcial o un sistema supletorio de separación de bienes. Yo creo que la solución está a la mano de todos. Hay libertad de pacto, tanto a diferencia del sistema tradicional del Código Civil, se puede pactar tanto antes como después, se puede modificar con total libertad de pacto. Ahí está a disposición de las partes. Si las partes, por lo que dices tú, Fernando, optan cuando hacen capitulaciones matrimoniales, bueno, yo creo que lo que dijiste es que todos los que hacen capitulaciones matrimoniales pactan por separación de bienes. Eso es lo que me pareció entender. Bueno, pues aquel tendrá interés en la separación de bienes, pues se puede pactar. ¿Qué ventaja tendría establecer un sistema subsidiario de primer grado de separación de bienes sobre un sistema consorcial? En principio, parece más amparador de la familia el sistema de consorciales que el sistema de separación de bienes. En principio parece más amparador, y parece más amparador también respecto de terceros que se relacionan con un conjunto, en principio, que para terceros aparece como tal, que es la familia. Un matrimonio pues actúa frente a un banco, pues no creo que el banco actúe de diferente manera, se actúa la mujer o se actúa el hombre. Ese sistema de responsabilidad de los bienes consorciales también es protector respecto del tercero. Son ideas que se me ocurren aquí porque me acabas de meter el dedo en la boca y a lo mejor estoy diciendo alguna tontería, pero son ideas que se me ocurren, ¿no? Primero, el sistema de libertad de pactos está a disposición de todos, cualquiera puede acudir a cualquier sistema tipificado o puede inventarse cualquier sistema económico matrimonial, no hace falta que acuda a uno de los sistemas tipificados por la legislación civil o civil común o civil foral. Puede acudir, inventarse. Yo me puedo inventar un sistema de régimen económico matrimonial con mi mujer, allá el que lo haga, ¿no? Por supuesto, pero lo puede inventar. Pues digo, en esa libertad de pactos, que sea un problema hoy de primer orden, alterar el sistema de supletorio de primer grado de régimen económico matrimonial aplicable a un matrimonio en Aragón, pues no sé si tiene mucho sentido, la verdad. Muy bien, gracias. En realidad estoy también de acuerdo con vosotros, con Javier y con Carmen. La estadística 1 de cada 4 es difícil, creo que todos lo saben, preparar este tipo de estadísticas y cómo se valora una encuesta a la población es complicado. En realidad 1 de cada 4 lo he querido decir para simplificar, teniendo en cuenta que, claro, 1 de cada 4 podemos tener en cuenta capitulaciones postmatrimoniales de gente que se había casado antes y demás. Es una estadística simplificada, pero sí que me vale como ejemplo de 1 de cada 4, pero fueron al notario. Es decir, de 4 matrimonios, un matrimonio se molestó en ir al notario, pagar el notario para tener que tener la separación de bienes. Al final el tema del legislador, Carmen, yo alguna vez ya lo había comentado con ella, entonces ya tenía yo algo de ventaja. Carmen ha explicado muy bien que, claro, el legislador lo que pondera es el momento, ¿no? Entonces, tenemos que tener a la mayoría de la población teniendo que pagar para poder tener el régimen económico matrimonial que tendría que ser el mayoritario. Ese es un poco el debate, que no sé cuál es la contestación. Yo he sido muy tajante porque a veces soy muy vehemente hablando, pero simplemente era por sacar el debate y ya está. Entonces, eso, como ha explicado Carmen, el régimen legal, pues eso, el que diga la ley. Pero que sea legal es mucho, porque nosotros la mayoría somos juristas y damos por sentado que cuando te casas hay que pensar en el régimen económico, en el futuro, en la sucesión, pero la mayoría de la sociedad no es así. Por eso ahí tiene que haber un régimen legal. La cuestión es esa, la cara o la cruz. Y luego lo más importante es la prudencia al legislar, que por eso, en mi opinión, hay el Código de Aragón que hay. Es decir, gracias a que se hace teniendo en cuenta la historia, teniendo en cuenta todo, reposadamente, como explicaba Carmen, y gracias a eso es con lo que tienes instituciones que te solucionan problemas durante un montón de tiempo y que se ve muy claro eso en el día a día donde no se tienen esas instituciones y esas personas no les puedes dar esa herramienta. O sea que en realidad sí, la prudencia es lo que tiene que regir esto y al final pues el político y el legislador es el que lo tiene que decir y es su responsabilidad. Pero sí que me parecía un debate interesante solo para que se hablase hoy un tiempo y ya está.
Fernando, que vamos a ver, vehemente, es producto de tu insultante juventud. O sea, y de tu cercanía a lo que puede estar ocurriendo en los cambios, que por cierto detecto también en el magistrado, en mi compañero, que también detecta esa, en algún momento lo ha dicho, ¿no? Esa forma de configurar nuestras familias de una manera, ha utilizado el término más privado, ¿no? Entonces, bueno, era simplemente eso, perdona que te haya puesto en el, que me dices, lo siento, es que realmente yo creo que planteas problemas efectivamente, no problemas de primer orden, ¿no? Pero sí problemas de, como dice Carmen, abordar y, bueno, ir adaptándonos a los que no, algo nos va a ir pidiendo la sociedad. Así que muchísimas gracias por todo. Una pregunta, ahora voy a hacer una pregunta a la mesa. En estas modificaciones del régimen económico matrimonial a través de capitulaciones postmatrimoniales, ¿cuántas veces se detecta que la problemática que está subyacente ahí es el tema de responsabilidad y cuántas veces se detecta que el problema es de gestión? ¿Contesto yo? Sí. No vais a contestar los tres. Sí. Parece. Uno detrás de otro. Bueno, pues empiezas tú primero. Al menos en la notaría yo creo que sí que se detecta, pero el notario es un funcionario que tiene el deber de prestar la función si se cumplen los requisitos que ponen en la ley y en el reglamento notarial. Entonces, si vienen unas personas que están haciendo un inventario, hombre, bien, creo que se lucha bastante contra los inventarios parciales en la notaría, los letrados, eso creo que está claro, pero al final, si el interesado viene con un inventario y con una valoración en la que, hombre, pues sí, puede haber casos muy extremos en el que los aperos de labranza tengan el mismo valor que 3 pisos en Zaragoza, pues eso igual puede ser muy claro, pero no es lo más frecuente y la labor del notario es, si se cumple eso, lo tiene que autorizar. Otra cosa es que luego judicialmente se revise y en Supremo hay mucha jurisprudencia muy moderna también diciendo estos capítulos matrimoniales son en fraude de acreedores. Pero ahí está la delgada línea en lo que el notario pueda intuir, lo que pueda percibir o lo que pueda, pues eso, oír en el despacho de al lado. Mi despacho, que es pequeño, pues se oye todo. Una cosa es eso y otra cosa es cuando el notario puede de verdad negar la función. No sé si tú, José Luis, ¿quieres añadir derivado de la práctica? Sí, no, simplemente hoy la juventud, en cuanto al régimen económico matrimonial, tienen su separación de cuentas y una cuenta común para cargar los gastos familiares. O sea, de facto están en un régimen de separación de bienes, pero de iure están, aunque quieran desconocerlo, sí o no, están en un régimen consorcial. Pero muchos desconocen que están en un régimen consorcial porque su forma de actuar es esta. De allí un poquitín el planteamiento que ha hecho Fernando de que el régimen de separación de bienes sea el régimen primigenio, en cambio el subsidiario pueda ser el régimen consorcial, porque está cambiando la sociedad. O sea, la sociedad está cambiando en este sentido y cada vez va a más. Hay muchas parejas, de hecho, que no hacen, además es que no capitulan. La cuestión es esa, es que cuando habla Fernando de las estadísticas, pues a mí me recuerda a Pío Baroja, que decía que un amigo suyo se ahogó en un río cuya profundidad media era 50 centímetros. ¿No? Es que no capitula todo el mundo. Si todo el mundo capitulase, se podría tener ciertamente un conocimiento más exacto, pero al no haber estadísticas sobre gente que no capitula, pero que piensa y cree que está en un régimen de separación de hecho, pues es un poco cómo está funcionando la sociedad. Mira, te cuento. Mi hijo, como te imaginarás, tiene pactos prematrimoniales que hizo su madre con unos amigos notariales. No puede ser de otra manera. Vale. Pero bueno, yo además me empeñé justamente, por más que estoy diciendo que tenemos que reflexionar, que en un primer momento, bueno, pues qué mejor que tener separación de bienes, incluso atender la troncalidad por bienes del padre de mi hijo en cosas de estas familiares. Hablo, ya veis, con toda sinceridad de cómo creo que son las cosas. Y yo le dije a mi hijo, yo creo que en un primer momento, le decimos así, podéis tener separación de bienes, quizá con el nacimiento del primer hijo, cosa complicada para los notarios cuando se inscribe, tiene acceso al registro, porque es automático el cambio a consorciales. Mi hijo quería tener consorciales, y mi nuera también, y quieren tener consorciales, y los tendrán. ¿Cómo trabajan? Sí, porque quieren, digo yo, espero ser abuela, espero que en breve. ¿Cómo operan? De esa manera que dices tú. Mi hijo tiene su cuenta corriente,
te lo digo de verdad porque estoy autorizada, y solo está mi hijo en esa cuenta corriente donde cobra la nómina de inspector de policía. Mi nuera tiene la suya. Y además sé que tiene una cuenta en común para los gastos del piso. Pero quieren, y no porque tengan separación de bienes, quieren consorciales. Entonces, que no lo sé. Sí, por eso pero digo que en ocasiones yo he hablado con alguna pareja joven ¿Y se cree que tiene separación? y dicen, no, es que esto es mío. O sea, esto que gano es para mí. Hombre, pero ¿tú te acuerdas a las mujeres de los años 50 cuando se les hace alguna faenica y decían, esto que me gano es para mí, no es del consorcio? Sí, ¿Entiendes? Un poco... Y yo pienso que muchas parejas, no todas, pero muchas parejas piensan en este aspecto, ¿no? Sí, o sea, que lo tiene mío es separación mío, de lo tuyo bienes. es tuyo, y lo de los dos lo ponemos en esta cuenta, pero Ya. ahí se acaba la historia. Yo creo que ellos, algunos, lo desconocen, que están en un régimen consorcial, y otros quieren evitar saber que están en un régimen consorcial, Ya. porque Vamos. si no juntarían, o sea, sería ponerlo todo en un mismo Sí saco, que no lo sé. Aquí aunque lo único tengan... que cambia esto es que, claro, los salarios que cobran en cada cuenta, el 200 dice que son bienes comunes, evidentemente, y ellos puede que lo quieran operar como privativo, pero que tengan la cuenta común es el saco de los consorciales de alguna manera. Que el juego, Sí, pero luego también existe en muchas ocasiones que la compra de la vivienda la hacen incluso antes de casarse, con lo cual es un bien privativo, y se casan y siguen pensando que lo suyo es suyo y lo del otro es otro, y pagamos la hipoteca entre los dos. No, que desde luego todo esto yo creo que merece pues es una reflexión, Sí, una política sí. de cómo debemos actuar y templar a la sociedad. Y bueno, y posiblemente, no sé, esto lo hablo ya demasiado, no te puedo callar, pensar en los que sean más vulnerables, tengan menos conocimientos, que creo que son a los que la norma más los tiene que ayudar. Porque Y si si tiene más además... conocimiento ya veré siempre recurre y encuentra solución. Y si además sumamos que el 193, que nos ha dicho Fernando, la obligación de las autoridades públicas de explicar el régimen a los que deben, o sea, que pueden acogerse, es que yo creo que eso no se explica en ningún sitio, ni lo explica nadie. O sea, eso es, con todos los respetos a la comisión, que le tengo mucho aprecio, ya lo sabe Carmen, pero eso es papel mojado. Eso es papel mojado. O sea, ese precepto, ¿no? Habría que pensar en otra forma de articularlo, o sea, plantearles un protocolo para decir, a ver, ¿vosotros qué queréis? ¿No? Y que vayan rellenando sus casillas, porque a lo mejor algunos dicen, no, es que yo, como mi marido cobra 3 veces más que yo, pues en los gastos comunes paga 3 veces más que yo. Estamos ante un régimen de participación. No es uno ni de gananciales, ni estamos en un régimen de separación de bienes. Estamos ahora en el de participación, pero ellos ni lo saben, porque realmente de jure es un régimen de gananciales. Pacten lo que pacten. De todas formas, el que no sea un régimen económico matrimonial u otro, porque uno se considere más protector para la familia o más protector para los intereses de los terceros contratantes, porque que sea más o menos protector vendrá determinado por lo que haga cada persona en cada momento. Entonces, que habrá otras razones, pero no entiendo yo que no el carácter protector de la familia. Yo no sé si podíamos plantear otra cuestión que me ha parecido también controvertida. No sé si cuando hemos hablado de la eficacia frente a terceros de lo no inscrito, si también ha aparecido ahí un poquito de sí, no lo sé. Parece que lo has planteado también tú, Fernando, perdón. Sí, has planteado, ¿no?, el tema. Y que me ha parecido, que no lo sé, me ha parecido también allí que había una cierta... Bueno, yo creo que he sido prudente con eso, ¿no? Sí. Es decir, animo también a alguien, si lo quiere matizar. sí, contraargumentar. O sea, el que todo esté registrado o el afán expansivo de los registros en relación con las escrituras no siempre es bueno, en mi opinión, en relación con la protección de los intereses de la familia y todo lo que estamos hablando en esta tarde. Eso no quiere decir nada, ni yo he dicho nada que no haya dicho. Lo que sí que me gustaría es un acceso real al registro civil, porque eso en una comunidad autónoma como Aragón se ve muy claro en la
no solo en la demografía, pondríamos el mapa de población y bien, sino sobre todo eso, 732 municipios, pero ni siquiera podemos hablar de 732 registros civiles, porque Fuentes de Ebro tiene su registro, pero Rodén, que es la pedanía de Fuentes de Ebro, también tiene su registro civil. Entonces, es una cosa completamente inabarcable, en el que entra un cliente por la puerta de la notaría para hacer un mandato de apoyo y hay que inscribirlo en el lugar de nacimiento y ha nacido en Griegos, Teruel, y es que ese cliente es imposible acceder a su partida de nacimiento y eso no es problema tampoco, es problema simplemente de la organización. Yo he intentado dar alguna solución que es el acceso de los notarios completamente limitado, pero a través de la plataforma desarrollada por el registro civil, no a través de la plataforma del notariado, que es excesivamente rígida. Y, por supuesto, que la eficacia frente a terceros es fundamental a través de los registros públicos. No creo tanto que la eficacia frente a terceros de unos capítulos matrimoniales sea a través del registro de aguas o del registro mercantil. Creo que el registro civil está para eso, no tiene que haber una expansión de que las capitulaciones tengan que figurar en todos lados. Y luego sí que quería destacar estas teorías que he comentado de algún compañero que defiende el valor sustantivo de los capítulos, porque es cierto que es frecuente, sobre todo capítulos anteriores a la informatización de los registros civiles, que las personas no registraran los capítulos matrimoniales. Y ahí sí que cuando llega la crisis sí que hay un problema de verdad, de saber esto vale, no vale, la separación de bienes la tenemos desde que nos casamos o desde ayer, que es cuando lo llevé a registrar. Entonces, por eso sí que quería destacar estos notarios que defendían esta opción. Una cosa en esto, si yo no lo entiendo mal. Vamos a ver, los capítulos matrimoniales en escritura pública para las partes, creo que en eso vamos a estar de acuerdo, son obligatorios desde ya, desde ese mismo momento. En el mismo momento que uno pacta separación de bienes con consorciales, aunque no requiere el régimen económico matrimonial, a partir de ese momento la calificación jurídica de los bienes es distinta. En ese momento. Otra cosa es la oponibilidad. La oponibilidad la garantiza directamente el registro frente a terceros y no hay que hacer nada ni decirlo, porque es público y además es una carga, no una obligación de la persona que contrata. Y distinto es que, no estando registrado, la oponibilidad material la tenga porque tú lo comunicas, ¿vale?, a la contraparte. Si tú contratas con una persona y le enseñas unos capítulos no registrados, ¿vale?, donde estás diciendo, yo en este momento, a fecha de hoy, tengo este régimen económico, y se pone en la compraventa, se pone donde sea, evidentemente esa persona no puede alegar desconocimiento, porque es oponible el documento, ¿de acuerdo?, para esa persona en concreto y para ese acto concreto, porque no tiene otra publicidad. Es el régimen de la oponibilidad. Entonces, claro, si hacemos todo esto, la cosa funciona, pero evidentemente hay un problema. Si tú lo que tienes inscrito, que es lo que aparece en el registro, es esto, y esto es desconocido por la persona que contrata contigo, pensando que lo que tienes es lo que aparece registrado, eso es lo que le va a valer, evidentemente, porque si no tendríamos inseguridad. Y desde luego que entre los cónyuges a partir del minuto 1. Y las cosas para ellas son como ellos quieren que sean. Otra cosa es ese efecto a los terceros, que justamente es una de las garantías y es uno de los límites siempre en la contratación dentro del estándar, me parece a mí que son campos distintos de actuación. Esto está claro que es como ha comentado Carmen. El problema yo lo veo eso muchas veces en la notaría, dentro de todo lo que he explicado, muchos documentos, la gente, bueno, documentos y la cantidad de gente que llama o pregunta y no va a firmar nada, simplemente quieren la tranquilidad. Hay testamentos, es frecuente, las personas que algún hijo fallece antes que ellos. Es un momento bastante delicado y demás. Y dices, este testamento se hizo con el señor Honorio, está perfecto, tiene su sustitución y los nietos heredan. Aunque haya fallecido su hijo, usted no tiene que cambiar el testamento porque está bien el testamento. Esa persona quiere hacer el testamento a favor de los nietos y hay que hacerlo. Lo quiere para dormir tranquila, no sé cómo decirlo. Entonces, aquí en las capitulaciones, claro que yo entiendo lo que comenta Carmen y que tú has firmado una cosa y lo tienes que cumplir. Pero si yo mañana me fuera a divorciar, prefiero que tengo las capitulaciones, tener las capitulaciones registradas o no. Y más siendo lego en derecho. Y siendo lego en derecho, aún tengo más miedo, porque para mí el registro civil es un ente inabarcable. Para mí, lego en derecho. Ahora tengo que ir allí a la Expo a conseguir a alguien que me lo registre, a justificar, a que el registrador encargado de registro civil no me ponga defectos, que cada vez es más frecuente.
Es decir, eso está claro, la eficacia y lo que tienen los registros públicos en España desde el siglo XIX, casi podríamos hasta decir antes. Pero claro, en el día a día, en el dormir tranquilo o en la persona que no tiene tantos conocimientos de derecho, es tema delicado, ¿eh? El controlar 100% que queden registrados los capítulos. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitaciones a los tres ponentes. Yo quería comentar una cuestión relativa a la renuncia en capitulaciones matrimoniales de la asignación compensatoria. Voy a aprovechar simplemente a la vista de lo que ha comentado mi compañero José Luis, bueno, y el resto de ponentes, en relación al régimen consorcial, que normalmente es el que suele imperar o regular los matrimonios en Aragón. Nosotros, como abogados, nos encontramos con esa situación que ha explicado José Luis, que es verdad, que en la práctica habitual cada cónyuge mantiene una cuenta privativa, que muchas veces es la que tiene de soltero, la mantiene, y luego se apertura una cuenta común. Y nosotros, de cara a realizar esa liquidación del consorcio, jurídicamente tenemos muy claro que esas cuentas privativas a lo mejor se han nutrido de salarios, evidentemente tienen el carácter consorcial, pero es verdad que los cónyuges normalmente, hablo en asuntos de mutuo acuerdo, cuando ya son contenciosos y estamos en otro plano, pero normalmente suele haber un respeto, porque como se han administrado siempre así, solo forman parte de lo que luego se va a repartir es esa cuenta común, donde se han gestionado los gastos, y por supuesto luego si hay bienes inmuebles, pues obviamente son objeto de partición, pero lo que quiero expresar con esto es que aunque a pesar de que hay un régimen consorcial, luego en la práctica, a la hora de liquidar a veces, pues hay otros acuerdos en los que se respetan como si fuera un carácter privativo, que jurídicamente no lo es, pero sin embargo no son objeto de reparto. Y yo quería preguntar, como veo que hay muchos notarios aquí presentes y que se ha hablado de la posibilidad de la renuncia de la asignación compensatoria, yo particularmente pues no me gusta que anticipadamente se pueda renunciar a un derecho que además es determinable en base a un montón de circunstancias que luego se analizan en el momento de la ruptura. Duración del matrimonio, si ha habido una renuncia a una expectativa profesional, dedicación a la familia, hasta qué punto ese consentimiento que se presta en el momento notarial, en fin, es eficaz y es válido en el sentido de que se conocen todas las circunstancias. Y entonces quería aprovechar, no sé si me puede contestar el señor Ruiz o cualquier otro notario aquí presente, hasta qué punto se dan esas renuncias notarialmente, si es habitual, por mera curiosidad, si se dan, hasta qué punto y cómo lo explican los notarios. En fin, ¿en qué consiste esa renuncia? Es que no es un derecho ni siquiera futurible, porque se puede dar o no se puede dar. Y luego, por último, dado que hay un magistrado, es verdad que jurisprudencialmente yo he tenido oportunidad de estudiar este tema, yo creo que ha habido criterios un poco dispares respecto de la validez de ese tipo de renuncias. Imagino que a la vista de lo que ha acontecido en ese caso en concreto. Pero no sé si actualmente el TSJ de Aragón tiene ya decidido que efectivamente son válidas unas renuncias actualmente de la asignación compensatoria. Si quiere alguno de mis compañeros hablar. Estamos aquí tres compañeras juntas y ninguna de las tres jamás en la vida hemos puesto una renuncia a una pensión compensatoria en unas capitulaciones. No sé los demás, pero aquí las tres nunca jamás. Ah, bueno, cuatro. ¿Verdad? Eso, yo iba a decir lo mismo. Si se da en la práctica o no, yo creo que no es frecuente. Yo estoy de acuerdo, lo ha explicado bastante bien Santiago, en que en caso de que esté incluido va a tener el control judicial sí o sí en todo caso, de manera que se da en la práctica no. ¿Podría darse? Bueno, no es lo mismo el contrayente solteros de 30 años que se casan ahora, quizás ahí hay más disfavor, que unas capitulaciones en previsión de la ruptura en la que han liquidado todo lo anterior, están todos conforme y simplemente están agilizando el divorcio que luego tiene que tener lugar en el juzgado por circunstancias, porque haya un hijo con persona con discapacidad, etcétera. Entonces, bueno, ahí podría
admitirse, ¿no? Estamos hablando de que ya han liquidado el régimen económico matrimonial, incluso, como he explicado antes, prometiendo vender la vivienda, tal. Está claro que son unos capítulos de derribo del matrimonio. Ahí podría tener cierto sentido y creo que el juez lo va a razonar cuando vea esas capitulaciones. Igualmente va a decir, hombre, es que yo estoy conociendo de este asunto en noviembre y en mayo han acordado todo esto. Es evidente que ahí no hay rebus sic stantibus ni hay cambio posible. Y luego también ha comentado la señora cómo se explica y entonces el notario, pues eso, explica la institución como cualquier otra. Tampoco es lo mismo unas capitulaciones matrimoniales de alguien que viene asesorado porque ha ido antes al abogado, porque antes se ha informado, porque su padre o madre es catedrático de la universidad. Es diferente ese tipo de documentos de la persona que parte de cero y que simplemente se fía de lo que le digas tú. Pero sí que me viene bien la pregunta para recordar eso, que a veces llega la escritura, llega al banco, llega al abogado, lleva al registro y parece que la escritura sea, madre mía, pero ¿esto quién lo ha escrito? Pues esto lo ha escrito la persona. La persona se le ha preguntado lo que quería, se le ha avisado de las posibilidades que quería y las ha terminado firmando, que es un poco la tarea del notario desde siempre, ¿no? Así que eso, yo coincido con lo que ha explicado Santiago, que aquí el juez es el que lo va a moderar y el juez es el que de verdad lo controla en ese preciso momento, como ha comentado la preguntante. A mí no se me ha dado el caso. Es decir, no, normalmente las renuncias anticipadas, muy pocas veces es muy raro lo que se den las renuncias anticipadas. En principio sí que podría darse, es decir, no hay ningún inconveniente por poder ser. Es decir, se renuncia anticipadamente. Lo que sí que yo planteo la posibilidad de que es verdad que hay jurisprudencia que ha valorado la posibilidad de cambiar. En Cataluña incluso se tiene que respetar un mínimo, es decir, se admite la renuncia, pero siempre y cuando se respete un mínimo de dinero a favor del cónyuge acreedor en este sentido. Y entiendo que sí que es verdad que hasta qué punto se tienen en cuenta determinadas circunstancias en el momento de realizar un pacto de renuncia, cuando te va para un supuesto de ruptura, de las circunstancias que han podido devenir o han podido cambiar. Y yo pienso que por eso la jurisprudencia en un determinado momento se ha valido más del caso concreto, pero a nivel general no se puede admitir, en principio la renuncia se tendría que admitir como tal y dejarse como renuncia, es decir, sí. No, yo si me permitís, solo por recordar esto que digo, el derecho histórico, un poco. Todo esto que estamos viendo, la pensión compensatoria, es algo que surge en su momento en el ámbito del Código Civil, evidentemente, y solemos beber la doctrina del Código Civil, donde recuerdo que la legítima es estricta, donde no se podía capitular constante matrimonio hasta 1975, donde la forma de ver el derecho y ver a los particulares es muy diversa que en Aragón. Es más, sigue diciendo la doctrina del Código Civil que el artículo, creo que es el 1417 del Código Civil, que establece cómo se reparten los gananciales, que dice por mitad. Es imperativo. Todos que estamos aquí sabemos que no, porque hay un artículo previo, que es el 1315 y 1316 del Código Civil, que dice que las cosas serán como digan los capitulantes, con los límites que tienen que ser, y que el régimen de gananciales es tan supletorio como el de consorciales. Luego, no es imperativo, evidentemente, y se puede cambiar. Pero en ese contexto del Código Civil, todo está prohibido. Es más, el reparto parece que tiene que ser a medias, en una cosa que esta mujer aragonesa no entiende, porque si no se contradice la igualdad de los cónyuges. Es que la igualdad tiene que ser al 50%, y si no, no. Pues yo hice matemáticas y no parece que eso sea así, pero bueno. ¿Qué os quiero decir? Que entonces tenemos ese miedo que nos viene de fuera. Nuestro derecho desde el siglo XIII, lo digo con seguridad y con documentos y con pruebas fehacientes. Se renunciaba a todo, tanto el hombre como la mujer. Se casaba a fuero de Aragón, ¿vale? El forastero, que podía ser hombre o mujer, porque en Aragón nunca ha habido primogenitura y masculinidad, ¿vale?, renunciaba a su parte en los consorciales, a cambio de un reconocimiento que se le podía dar, y a veces con condiciones, ¿vale? Ese reconocimiento equivalía a una indemnización, que es de lo que estamos hablando. Se renunciaba a la legítima, se renunciaba a un montón de cosas. Por otro lado, se podía permitir esa prórroga de la viudedad. Todo era en función de la necesidad de la casa. Ciertamente no había Corte Inglés, no había seguridad social ni pensión no contributiva. Tenía que ser la familia la que tenía que sacar las cosas adelante. Pero estábamos dentro de un ámbito de libertad. Las cosas tienen que ser como los particulares quieran, como necesite la familia y la situación que requiera.
Pero creo que no tenemos que olvidar el sentimiento de libertad aragonés y la capacidad de renunciar a lo que queramos y cuando queramos, porque éramos mayores de edad históricamente a los 14 años. Solo desde 1385 hasta los 20, para algunas horas se pedía sentimiento. Y somos mayores de edad. Y quien pacta y pacta en un momento con capacidad para consentir por sí solo, como hiciera la ley, tenemos que hacer valer esa voluntad. Siempre que el juez, que el notario no vea que está coaccionada. Creo que tenemos que ser responsables, porque hago esto y luego ya me he equivocado porque ahora no me gusta. Esto es, creo que eso no es una cosa de sentir aragonés, si me permitís. Creo que nuestra responsabilidad es como tiene que ser. Yo creo que con estas palabras, yo creo que sirven de epílogo, no se puede decir ni más ni mejor. Entonces yo creo, con permiso de la excelentísima señora Justicia, damos por clausurado.